buenos días a todos. Estamos aquí para hablar de los personajes femeninos de Tolkien, ¿no? Muchas veces se ha puesto en duda el peso que tienen estos personajes en la obra del autor, porque por lo que nosotros hemos querido coger personajes individuales, cada uno ha cogido uno, para desarrollarlo y explicarlo. Pero bueno, Antonio va a ser el encargado de poner un poquito más en contexto lo que vamos a hacer aquí. Vale, pues nada, pues muchas gracias, bienvenido de nuevo. Pues sí, vamos a hablar de los personajes femeninos en Tolkien. Entonces yo, como soy muy acaparador, pues me he cogido un personaje, además el más guay de todo, pero además voy a hacer una introducción general sobre el tema, pues para encuadrarlo. Es verdad que una de las críticas que se hacen a Tolkien hoy en día, desde la perspectiva como feminista, moderna, actual, es que tiene muy pocos personajes femeninos. Lo primero que nos tendríamos que preguntar, aparte de qué nos parece eso o qué tratamiento le da a los personajes que tiene, es si es verdad. O sea, primero tenemos que preguntarnos, ¿es verdad que tiene Tolkien pocos personajes femeninos? Bueno, yo creo que a grandes rasgos sí es verdad, sobre todo si nos limitamos a las grandes obras de la Tierra Media que publicó Tolkien en vida, que son El Hobbit y El Señor de los Anillos. En El Hobbit concretamente es muy llamativo que no hay ni un solo personaje femenino, ni siquiera un animal, que yo, vamos, me puedo equivocar, pero me parece que no hay ni un solo personaje femenino, que llama bastante la atención. En El Señor de los Anillos, que es un libro, como sabéis, pues más largo, con muchos más personajes, evidentemente sí que aparecen personajes femeninos por todo el libro, pero bueno, sí podríamos decir, la verdad, que por lo menos en cuanto a número de personajes, que son pocos, y sobre todo entre los personajes más importantes, ¿no? Con la corrección que se dirá después, ¿no? Por ejemplo, la Compañía del Anillo, pues los que salen ahí, la Compañía del Anillo, pues no hay ni una sola mujer. Eso sí, hay que decir que en El Señor de los Anillos hay personajes femeninos muy importantes, de importancia trascendental y con un tratamiento además muy profundo, para nada superficial. Seguramente los más importantes son Éowyn y Galadriel, y vamos a hablar de ellos, claro, porque los vamos a poner en valor también, a sacarlos y a destacar también pues el tratamiento que hace Tolkien de esos personajes. O sea, de los dos vamos a hablar, y no son los únicos. O sea, desde luego hay más personajes femeninos, bueno, hasta villanos, ¿no? Ella la araña, ¿no? O sea, hay personajes femeninos por todo El Señor de los Anillos, pero es verdad que si ponemos a número, pues serían muchos menos que los masculinos. Ahora, sí que llama la atención que si ampliamos la vista más allá de El Hobbit y El Señor de los Anillos y nos metemos con todo el legendarium, es decir, con toda la mitología que construyó Tolkien alrededor del mundo de la Tierra Media, que tenemos, pues, por ejemplo, en el Silmarillion, ¿no? Que tiene aquí Ángeles, o en los cuentos inconclusos que tengo aquí yo, pues aparecen muchísimos más personajes femeninos y además, en general, más importantes, con mayor peso, con mayor incluso poder dentro del mundo, etc. Hay muchos más personajes femeninos. Pero es verdad que quizás si hiciéramos una estadística, pues que no la he hecho, ¿no? Pues a lo mejor seguirían saliendo menos, ¿no? Pero ya cambia mucho la situación del Hobbit al Señor de los Anillos y del Señor de los Anillos al Silmarillion. ¿Por qué esta ausencia o esta poca presencia de personajes femeninos? Bueno, pues yo explico aquí algunas explicaciones y luego daré otra cosita más, hablaré un poquito más sobre el tratamiento que es distinto, ¿no? Hay pocos personajes femeninos, pero ¿qué tratamiento le da? ¿Por qué esta ausencia? Bueno, lo primero tenemos que tener en cuenta que Tolkien escribió en la primera mitad del siglo XX toda su obra, y pues eran otros tiempos, eso está claro, no son los tiempos de ahora. Por poner un ejemplo, el derecho al voto de las mujeres en el Reino Unido se aprobó en Inglaterra en 1918 y en Gales, Escocia, Irlanda del Norte en 1928. Ya está todo el pescado vendido casi de la mitología de Tolkien en esa época. Y no estamos hablando del derecho al voto, no estamos hablando de roles y estereotipos de género y cosas de esas, eso son cosas muy modernas. Eso se empieza a plantear sobre todo a partir de la segunda ola del feminismo en los años 60-70. La primera ola del feminismo era reivindicar derechos básicos, el voto, acceso a las profesiones, este tipo de cosas. Ni siquiera se pensaba esto es de mujeres o esto es de hombres, parecía lo más normal del mundo, ¿no? El tema de las tareas asignadas o los roles asignados a las mujeres y a los hombres estaban muy asumidos. Y es verdad que el mundo de Tolkien, en un mundo en donde además los sexos están más separados, pues era muy masculino en general. Sus amigos, los Inklings, todos eran hombres, luego sus amigos del instituto. Tolkien estuvo en la guerra, evidentemente en la Primera Guerra Mundial, pues eran
toda su, a lo mejor, idea de la amistad y demás, pues se hacía todo en círculos más bien masculinos. Es verdad que fue muy importante su relación con su mujer, también con su madre. Hola, muy buenas. Hola, Santi, ¿qué tal? Ya habíamos empezado, pero siéntate aquí. Siéntate por aquí. Nada, Santi, hablábamos esta es la introducción general de los personajes femeninos en Tolkien. Estamos diciendo que hay pocos, en el Hobbit no hay ninguno. Pero bueno, ¿no? Pero bueno. En el Señor de los Anillos hay más y en Silmarillion ya muchos más, ¿no? Estamos diciendo, ¿por qué hay pocos? Pues estábamos diciendo que el mundo de Tolkien, de sus amigos, de tal, pues eran hombres en general. Entonces, pues lo que se le ocurre, vamos. Y también hay que tener en cuenta que las fuentes de Tolkien son sobre todo altos medievales. O sea, Tolkien está escribiendo como si fuera algo en la Alta Edad Media. Tolkien dice, no estoy haciendo un mundo de fantasía, estoy haciendo un momento fantástico, no un mundo imaginario, sino un momento histórico imaginario del mundo real. Entonces está pensando en una lógica de la Edad Media, o sea, no solo es que era a principios del siglo XX, sino que es que la lógica en la que está pensando es una lógica en la Edad Media. Y las situaciones que salen en el Hobbit y el Señor de los Anillos son situaciones que en la literatura medieval pues eran hombres vientes de la guerra, ¿no? Pues el Señor de los Anillos es una guerra y el Hobbit es una expedición, una aventura de salir a tierras extrañas, y entonces pues hay una idea, una especie de fidelidad a la lógica de la Edad Media. Y entonces pues en la guerra, en las aventuras tierras extrañas, desde esa lógica de la Edad Media, pues hay pocas mujeres por eso. Por eso también cuando nos vamos al Silmarillion, que ya no habla de la guerra, sino de muchas más cosas, ni de unas aventuras, sino habla de la vida en general, pues salen muchísimas más mujeres, claro. Pero si nos vamos a la guerra, la expedición, la aventura, el salir fuera del mundo, pues no solo que Tolkien vivía en ese mundo, que hay una separación más grande entre hombres y mujeres, y los hombres son la guerra y tal, sino que además estaba pensando en una lógica de la Edad Media. Entonces por eso tiene esa coherencia que busca también con una lógica medieval. Ahora, vamos al tratamiento. Lo que sí me llama la atención es que, aunque es verdad que hay pocos personajes femeninos, sobre todo en el Hobbit, que no hay ninguno, ¿no? El tratamiento que le da, ¿qué tratamiento le da? A mí una cosa que me llama mucho la atención para la época es que, para mí, por lo menos en mi opinión, no hay ni un puntito de misoginia, de considerar a las mujeres inferiores, que es muy raro en la época. Si nos vamos a intelectualidad de la época, por ejemplo, Sigmund Freud, ¿no? Grandes intelectuales de la época, había mucha misoginia. Y en Tolkien no hay ni una pizca. O sea, las mujeres no solo no son inferiores a los hombres, eso es lo que decía Santi, ¿no? Hay personajes pocos pero buenos, ¿no? No solo no son inferiores, sino que se muestran a veces como superiores en virtud. Pueden ser igualmente o a veces más grandes en inteligencia, en sabiduría, en virtud, en habilidad o incluso en valor, por ejemplo, que se ha considerado una virtud tradicionalmente masculina. El valor también se valora en las mujeres, ¿no? Dice Tolkien de las Rohirrim, por ejemplo, destaca que eran valientes, ¿no? Dice, había guerreros Rohirrim y las mujeres valientes Rohirrim, como es un valor de las mujeres. Pero luego hay una cierta aceptación de los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto otro, ¿no? Cierta, porque ya veremos ahí Eowyn, ya vemos como que hay una ruptura también de roles, pero aunque hay una cierta aceptación, lo que es curioso es que no hay un valor más negativo de las cosas asignadas a la mujer. No sé si me explico. En la sociedad siempre ha habido una distinción en los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto, y lo que hacen los hombres es más guay, y lo que hacen las mujeres es menos guay. Eso no sale en Tolkien. Las virtudes que tradicionalmente han sido consideradas de los hombres masculinas, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas se consideran malas, ¿no? La guerra, porque Tolkien no hay una exaltación de la guerra. Tolkien estuvo luchando en la guerra, Tolkien no le gusta nada la guerra, pero en una época que cuando estamos en guerra vamos a ver que hay una propaganda que sí, que está todo el mundo a favor de la guerra cuando estás en plena guerra mundial contra los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y tal, en la Primera Guerra Mundial. Hay una propaganda pro guerra, hay una idea en la sociedad a la guerra. Tolkien era guerra, no le gustaba nada la guerra, la conquista, el dominio, la agresividad, todo esto que se ha considerado siempre como para de los hombres, eso lo considera negativo. Y en cambio otras tradicionalmente femeninos, que se han considerado como virtudes femeninas, para Tolkien son importantes tanto para los hombres como para las mujeres, no solo para las mujeres, en lo que es la preservación, el cuidado, el servicio, la sanación, la curación, todo eso que se ha asignado a las mujeres,
para él era bueno. Entonces yo creo que no hay misoginia en Tolkien porque muchas virtudes tradicionalmente masculinas las considera malas, tanto para hombres como para mujeres, y muchas virtudes tradicionalmente femeninas las considera buenas, tanto para hombres como para mujeres. Un ejemplo, el más grande de los elfos, aunque era un cabrón, era Fëanor. Era un cabrón, pero era el más grande, era el más artista, el súper de los elfos. Pues dice que su mujer era más sabia, ¿no? Nerdanel, la mujer de Fëanor, era más sabia. Y dice, ¿por qué era más sabia? Porque Fëanor intentaba dominar las mentes y Nerdanel intentaba comprender las mentes. O sea, ese valor, digamos, tradicionalmente masculino de la dominación, el control, el dominio, la agresividad, es malo, no eres sabio y tú eres sabia, Nerdanel, porque tú intentas comprender la empatía, o sea, esas virtudes tradicionalmente femeninas, Tolkien las valora positivamente. Un ejemplo que daríamos para una charla entera, porque además aquí hay muchos fans de Sam, ¿no? A mí Sam, por ejemplo, me parece un personaje masculino heroico, pero no es un héroe como los típicos héroes hombres de toda la vida de las narraciones. Es un héroe que tiene unas virtudes más bien tradicionalmente femeninas, o sea, virtudes que se han considerado siempre para las mujeres, las tiene Sam. Y es, digamos, exaltado por eso. Es un héroe porque cuida, es un héroe porque está pendiente de las relaciones, es un héroe por este tipo de cuestiones. Y ahora, ya para terminar, que rollo, ¿eh? y luego hablaré de Galadriel, que es el que me gusta. Incluso hay un episodio en Tolkien que voy a terminar con una lectura un poquito larga, pero yo creo que muy interesante, que sale una especie de guerra de sexo. Entonces me llama mucho la atención, que es dentro de la historia preciosa de desamor entre Aldarion y Elendil. Una historia muy guay. Elendil también es un pedazo de personaje que podíamos haber cogido, muy fuerte, con mucha personalidad, pero yo he preferido a Galadriel, y que ya entre Elendil y Galadriel, pues nada. No me voy a detener en ella, pero es muy fascinante, ¿no? Pero ella, vamos a explicar básicamente también, se desengaña de Aldarion, del amor de su vida, y entonces como que se enfada con los hombres. Y se monta una corte solo de mujeres y educa a su hija Ancalimé contra los hombres, ¿no? Específicamente. Entonces, Tolkien, a mí me gusta esa historia de desamor que cuenta porque no le da realmente la razón, te cuenta la historia simplemente y ya está, ¿no? Y tú entiendes a los personajes y entiendes lo que dicen y lo que hacen perfectamente, como que no juzga. Y me parece, porque además ahí se ve la guerra de sexo, se ve en lo que le dice a Ancalimé cuando le educa frente a los hombres, y me parece como muy interesante que Tolkien, además un señor tradicional de esa época, diga esto, porque no es la opinión de Tolkien, es la opinión de Elendil, ¿no? Pero como se mete en ella, no sé si me explico, ¿no? Como que empatizas, eres capaz de comprenderla. Entonces, aunque es larga, pero la voy a leer, lo que le hace la ya con eso termino, la educación que le hace a Ancalimé. Dice: los hombres de Númenor son medio elfos, decía Elendil, en especial los encumbrados, pero en verdad no son ni una cosa ni la otra, ni hombres ni elfos. La larga vida que se les concedió los engaña y se vuelcan en el mundo hasta que los alcanza la vejez, y entonces muchos de ellos abandonan los juegos al aire libre para seguir jugando dentro de sus casas. De los asuntos importantes hacen un juego, y del juego un asunto importante. Querrían ser artesanos y maestros de la ciencia y héroes a la vez, y para ellos las mujeres son como el fuego del hogar, cuyo cuidado incumbe a otros, hasta que regresan por la noche hartos de juegos. Todo ha sido hecho para servirlos, las montañas para minas, los ríos para sacar agua o hacer girar unas ruedas, los árboles para la madera, las mujeres para las necesidades corporales, y si son bellas para adorno de la mesa o el hogar, y los niños para bromear con ellos cuando no hay otra cosa que hacer. Pero lo mismo les daría jugar con una camada de perros. Con todo se muestran amables y bondadosos, alegres como la alondra en la mañana, si brilla el sol, porque nunca se enfadan si pueden evitarlo. Los hombres tienen que ser alegres, afirman, generosos como los ricos, repartiendo lo que les sobra. El enojo aparece solo cuando advierten de pronto que hay otras voluntades en el mundo aparte de las de ellos. Entonces se vuelven tan despiadados como los vientos de los mares si algo se atreve a oponérsele. Así es, Ancalimé, le dice a su hija, y no podemos cambiarlo, porque los hombres hicieron Númenor. Aquí es cuando critica a los personajes femeninos, la audiencia de personajes femeninos. Dice, los hombres hicieron Númenor. Los hombres, esos héroes de antaño, de los que cantan tantas hazañas, de sus mujeres no oímos tanto, y como lo dice, ¿no? Dice, de sus mujeres no oímos tanto, salvo que lloraban cuando los hombres morían en combate. Númenor era un descanso después de la guerra,
Pero si se cansan del descanso y de los juegos de la paz, vuelven otra vez al gran juego, la matanza de hombres, la guerra. Así es, y nosotras estamos entre ellos, pero no tenemos que consentir. Si también amamos Númenor, disfrutemos de ella antes de que la arruinen. También nosotras somos hijas de los grandes, y tenemos voluntad y coraje propios. Por lo tanto, no te doblegues, Ancalimé. Si permites que te dobleguen un poco, te han de doblegar más todavía hasta que te echen por tierra. Echa raíces en la roca y da cara al viento aunque todas tus hojas vuelen. O sea, que para que veáis aquí la guerra de sexo. Bueno, pues nada, con eso ya terminé la introducción. Muchas gracias, perdonadme que me extienda. Y le damos la palabra a Ángeles, ¿no? Que nos habla de Jalez. Sí, yo he ido por un personaje un poco desconocido, que vive aquí en las páginas de Silmarillion y es una de las mujeres extraordinarias. Bueno, él ya ha comentado que aquí hay muchas más mujeres, que por supuesto que en el Hobbit, que no hay ninguna, o que en El Señor de los Anillos, pero son personajes que muchas veces se deslizan por las páginas, que no se les dedica una gran extensión, ni siquiera un capítulo grande, pero que después tienen su importancia y queda su impronta, ¿no? Por ejemplo, de Jalez, su nombre queda preservado porque es que le da nombre a una estirpe de hombre, se llama la Casa de Alez, después de que ella estuviera con ella. A ver, la historia esta es muy anterior de la del Señor de los Anillos, estamos en la primera edad de la Tierra Media, que entonces era un territorio muy diferente al que vamos a encontrar en la tercera edad, que es la del Señor de los Anillos, claro. Entonces, en este punto estamos en un momento en el que los hombres que venían emigrando desde el este han cruzado ya las montañas azules y han llegado hasta Targelión, que es una zona que de la transformación del mundo que se relata aquí en el Silmarillion quedaría ahora mismo al oeste del mapa del Señor de los Anillos, quedaría, digamos, si aquí está la comarca, digamos, quedaría en la costa detrás de los puertos grises, más o menos. Es que eso tenía yo una presentación hecha, pero no se ha podido proyectar. Con su mapita, pero bueno, no más. Los Aladín, que sí se denominaba entonces a este pueblo en concreto, se les describe como gente de baja estatura, cabellos castaños y tez trigueña. Su idioma era diferente al de las otras casas de los hombres, que también en ese momento se estaban moviendo por el mapa, porque habían tenido un trato más tardío con los elfos, entonces no conocían tanto su idioma y sus palabras que sí habían influido a los otros pueblos. De ellos se dice que ni se gobernaban por señores ni vivían en grupos numerosos, sino que cada casa, digamos, que se autogestionaba. Entonces, este pueblo vivió en paz hasta que Morgoth se convenció de que con las mentiras y engaños, que eran las herramientas que había utilizado para separar a los hombres, ¿no? esa amistad que había entre hombres y elfos, que a él no le gustaba absolutamente nada, había intentado, con malas artes, digamos, separarlo, pero vio que no había manera de hacerlo así y decidió atacar, ¿no? Entonces envía unos cuantos orcos allí y entonces en este pueblo que no tenía líderes sí surge uno, que es Aldar, al que se describe como un hombre de muchos recursos que no conocía el miedo y que logra unir a todos los hombres valientes y llegar al pueblo a la confluencia entre dos ríos y a salvo tras una empalizada. Entonces, en ese enclave, estos hechizos fueron sitiados hasta que se les acabaron los alimentos, ¿no? Como suele ocurrir con los sitios largos. Aldar tenía 2 hijos mellizos. No se habla de quién es la madre de los hijos, solamente se habla de ella. Aldar tenía estos 2 hijos mellizos, perdón, que eran Jalez y Aldar. Y ambos, dice el libro, eran valientes en la defensa, porque Jalez era una mujer de gran fuerza y corazón. Esto también me llama mucho la atención, que muchas veces se habla de la fuerza de las mujeres de Galadriel. También se dice que combatía con guerreros con su misma fuerza, pero aquí también habla concretamente de su fuerza, entiendo que es física y moral, ¿no? De gran fuerza y corazón. Bueno, Haldar el padre muere en una salida que hace contra los orcos, ¿no? Y su hijo Haldar también pierde la vida esa misma noche intentando salvar a su padre. Y entonces es el momento de Ale, que lejos de quedarse achancada, ¿no? Con esas pérdidas y con la situación en la que el pueblo estaba encerrado y sin alimentos y sitiado por los orcos, según se narra, mantuvo unido al pueblo, aunque no tenían esperanza, y algunos se arrojaron a los ríos y se ahogaron. Ya no se deja caer en esa desesperación, sino que consigue unir a los que están todavía con cierto ánimo. 7 días más tarde llega un ejército élfico en ayuda de los hombres y acabó con el sitio, ¿no? Entonces, pero una vez liberados, ¿no? Llegan estos elfos, pero ya ahí sigue cambiando el destino de su pueblo, porque los elfos le ofrecen asentarse en el norte y bajo su protección, y ella los rechaza porque era orgullosa y no quería que se la guiara o que se la gobernara, un carácter que al parecer compartía con muchos de sus paisanos, ¿no? Entonces los Aladín decidieron seguir emigrando hacia el oeste y la eligieron a ella como jefa antes de partir, la eligieron expresamente. Entonces ella les condujo hasta una nueva tierra que se llamaba Estola, donde permanecieron durante un tiempo. Desde entonces, elfos y hombres la conocen como el pueblo de Aled, y ella siguió conduciéndolos hasta el fin de sus días, hasta que murió. Ellos migrarían, esta historia me parece muy curiosa, migrarían una vez más hacia el oeste a instancia de esta jefa,
pero con la oposición de gran parte del pueblo. De hecho, aquello fue un camino muy peligroso y por el que avanzaron a costa de muchísimas pérdidas y de pérdidas, ¿no? Y la historia habla de que ella estaba literalmente obligándolos con obstinación a seguir adelante. O sea, tenemos aquí una mujer con bastante carácter, ¿no? Que se enfrenta, que lidera sin ningún miedo, vamos. Y aunque muchos lamentaron el viaje, decía que también había muchos otros que amaban a esta señora Alep y deseaban ir a donde ella fuese y someterse a su égida. Y a estos los condujo hasta Brecit, donde se sentaron y finalmente ella murió. Y su pueblo, dice el Silmarillion, levantó un montículo verde en las alturas del bosque Tur Areta, el túmulo de la señora. Bueno, esto evidentemente lo he pronunciado. Bueno, ella nunca se casó y ya fue un hombre que fue el hijo de su hermano quien asumió el mando cuando se desapareció. Entonces, Tolkien describe a esta jefa entre los hombres como una mujer decidida, que no duda en plantar cara a los elfos para decidir libremente el futuro de su pueblo, ¿no? Que no se somete ahí a una tutela élfica ni muchísimo menos. No estamos ante una líder a la que le diera miedo tomar decisiones y llevarlas a cabo, ¿no? Sino que ella dice, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo creo mejor para mi pueblo, incluso con una gran oposición, sigue para adelante y pese a que la ruta elegida era difícil y era peligrosa y puso en riesgo a la gente. Y después hay un par de rasgos más que me parece que hacen muy singular a este personaje, ¿no? Que sería que es una plebeya y que gobierna por la libre elección de su pueblo. Con respecto a lo primero, bueno, se trata de una mujer destacada, pero que no es como Lucien, como Galadriel o como Eowyn, que tienen un linaje espectacular. Bueno, ya lo veréis mejor ahora cuando hablen los compañeros. Pero ella no es de un linaje noble, ¿no? No hay una predestinación en su sangre que le lleve a grandes hechos heroicos, ¿no? Lo único que, bueno, que las características que hereda de su padre, y de que es un hombre más, pero bueno, de muchos recursos, valiente y tal, y el orgullo que parece que es propio de su pueblo, ¿no? Pero de su pueblo, del pueblo llano, de todo el pueblo en general. Y la otra característica que me llama la atención es que en un mundo donde parece que se impriman los regímenes más bien absolutistas, ¿no? Las monarquías, la casi dictadura en el caso de los malos, aquí estamos hablando, en primer lugar, una organización que es colectiva, muy difusa, que además tiene el inconveniente de que cuando hay una amenaza, como pasa con el ataque de los elfos, es muy difícil que se unan y que puedan agruparse para defenderse, ¿no? Ahí surge la figura de Alda, pero a su muerte y a la de su hijo varón, cuando ella, digamos, toma el mando, la gente acaba votándola. Y dicen, ha terminado el asedio, ya somos libres, hemos decidido que no vamos a seguir el consejo de los elfos, sino que nos vamos a ir por nuestra cuenta, y ahora vamos a votar a esta mujer porque queremos que sea la que nos guíe. Entonces me parece curioso porque yo creo que es la única, o sea, es la jefa que procede del pueblo, que es votada por sus iguales y que me parece un caso bastante singular dentro de las historias de Tolkien. Bueno, también podríamos pensar que la historia de Ale se queda solo en estas páginas, ¿no? Pero hay Joseph Sismo tiene un ensayo que se llama, bueno, una cosa nueva y extraña. Dice que el consejo que dio Aragorn a Eowyn de que se quedara con su pueblo y que no fuera a la batalla pueda deberse al recuerdo de Hale, ¿no? Que se imaginó a Eowyn como una nueva Hale pasando así cada día. En fin, yo me he permitido también en un arranque poético hacerle un soneto a la valiente Hale. O sea que es cortito, como todos los sonetos, con lo cual nos torturaré mucho. Perdido está el padre, ay, y perdido el hermano. El Helión y el Ascar empozoñan a los alados. Sus aguas hablan del vil triunfo de fuerza y maldad, del hambre del niño y la miseria del anciano. La valiente Ale seca sus ojos y alza su mano, en los 7 días de más profunda oscuridad. El asedio pronto acabará, buen pueblo, aguantad. Sigamos juntos y la lucha no será en vano. Oíd, por el norte ya resuenan las trompetas, brillante el yelmo, fuerte el brazo, alto ondea el pendón. ¿Quién eres? Casi al ejército de Morgoth retas. Oh Caranthil, el oscuro, tu llegada es nuestro don. Mas déjanos marchar si nuestros sí nos respetas, pues la libertad del hombre es su mayor galardón. Pues muchas gracias. Bueno, yo voy a hablaros de Lucien, uno de los personajes más poderosos en todo el legendario de El Señor de los Anillos, el de Tolkien. No sé si más guay que Galadriel, pero creo que ahí anda. Pero antes de empezar a contar un poquito la biografía ficticia de Lucien, hay un par de cosas que son interesantes comentar sobre este personaje. Lo primero es que, a pesar de toda lo extremadamente poderosa que era, es un personaje que no puede hablarse solamente de manera individual sobre ella, sino hay que hablar sobre Beren también, que es su amado, el que posteriormente fue su esposo, porque es una relación la que tienen que discurre de manera completamente paralela en todo momento
y digamos que su destino está atado, el de uno con el del otro. Yo en este caso voy a obviar lo que son las vicisitudes que pasó Beren en solitario y me voy a centrar sobre todo en Lúthien y lo que ocurrió entre ellos. Y además también quería comentar que el propio Tolkien comentó que dentro de lo que era el Silmarillion, la historia de Beren y Lúthien era la más importante, porque es la que tiene una relación más directa con su vida personal, luego veremos por qué, con su mujer, Ylith, y porque además es la que tiene una relación directa con otros dos personajes del Señor de los Anillos, que son en este caso pues Arwen y Aragorn, que posteriormente comentaremos. Pues os comento un poquito, sí, lo más brevemente posible, porque su historia es, la verdad es que muy interesante. Lúthien nació en la Edad de los Árboles, estamos hablando de una de las edades primigenias de la historia del legendario de Tolkien, y en el mismo relato ya se habla de que es el ser más bello, más hermoso, que jamás oyó Arda, que jamás estuvo en la Tierra, con lo cual Tolkien, que sabemos que le da mucha importancia a la belleza en general, como ha comentado antes también Antonio, con el tema de la curación, de todo lo que es la naturaleza, Lúthien va a ser entre todos la más hermosa de ellas. Era hija del rey Thingol de Doriath, que Doriath se encontraba en Beleriand, que es esta tierra que también ha comentado previamente Ángeles, que se situaba al oeste de lo que nosotros conocemos como la Tierra Media. Posteriormente es completamente inundada, por eso en los mapas no aparece Beleriand, los mapas a partir de la Segunda Edad. Y era hija también de una Maya. ¿Qué es una Maya? Una Maya es un ser angelical, como si fuesen ayudantes de los dioses, con lo cual su sangre tenía mezcla de los elfos Noldor y de un ser divino, con lo cual podemos hacer una idea del linaje que tenía. Beren y Lúthien pues, se conocen en los bosques de Doriath. Beren cae completamente enamorado de ella, se habla mucho del canto que tiene, porque ella utilizaba su voz como una herramienta mágica. Y el problema que está es que Beren es un hombre, eso implica que es mortal, no tiene un linaje, si bien tiene un linaje importante, no tiene esa importancia que tenía Lúthien, con lo cual su padre Thingol en todo momento dice que no esté dispuesto a que se casen, a no ser que Beren logre realizar una hazaña que era completamente irrealizable, que era conseguir un Silmaril, de ahí viene el Silmarillion, que es una joya que creó Fëanor, que previamente hemos hablado de ello, el más poderoso de los Noldor, que se encontraba incrustado en la corona de Morgoth, el enemigo, ¿no? El peor de todos los personajes que hay en el legendario de Tolkien. La sorpresa para Thingol es que Beren acepta, porque él está completamente enamorado de Lúthien, y sucede una serie de vicisitudes que no voy a parar porque si no esto sería eterno, en el que va con Finrod Felagund. Es interesante este personaje porque posteriormente va a hablar Antonio de Galadriel, es el hermano de Galadriel, que le había hecho una promesa al padre de Beren, Barahir, de ayuda mutua, tanto para Barahir como para sus descendientes, en caso de necesidad. Con lo cual, estos dos personajes, junto con otros, deciden ir hacia la fortaleza de Morgoth para conseguir uno de los Silmarils. La cuestión es que por el camino, Sauron, el lugarteniente de Morgoth, que es tan conocido, los apresa y los lleva a una isla donde se encuentra su fortaleza y los mantiene presos. ¿Qué pasa con Lúthien mientras tanto? Que es lo que más nos interesa. Lúthien, pues una vez más, su padre Thingol no le permite acudir en ayuda de Beren y le construye una casa en un árbol muy grande de la que no podía salir. Y aquí Lúthien hace su primer acto mágico importante, que es que teje a través de su cabello, que era negro, teje un manto de oscuridad que lo que hace es adormecer a los guardias que custodiaban la casa en la que se encontraba y consigue huir. ¿Qué ocurre? Que por el camino se encuentra con tres personajes, dos de ellos son hijos de Fëanor, que hemos dicho previamente que creó los Silmaril, que fue el más poderoso, que fue un poco cabrón, ¿vale? Que eran perdón, Celegorm y Curufin, y Celegorm pues cae perdidamente enamorado de ella. Una vez más, ella la engañan para llevarla a Nargothrond, que es un reino que estaba dentro de Beleriand también, para mantenerla allí y que se casase con Celegorm. ¿Qué pasa? Que había un perro que se llamaba Huan, un perro de Valinor, que se apiada un poco de ella, le ayuda a huir, y entonces en ese momento se monta en la grupa del perro y termina llevándola al lugar donde se encontraba Beren, donde estaba apresado por Sauron. Una vez que llega allí,
todos los compañeros que habían ido con Beren, incluido Fenrod, habían muerto a manos de licántropos, que son personajes, lo comento porque van a ser unos monstruos que van a aparecer en este relato bastante. Y entonces pues consigue liberar a Beren, pero se siguen encontrando en la situación de que todavía no han cumplido la promesa que le había hecho a Thingol. Por tanto, Beren decide que él tiene que ir a Angband, donde está esta fortaleza donde se encuentra Morgoth, para conseguir el Silmaril. Y Lúthien, por supuesto, lo acompaña. Una vez más, Lúthien demuestra todo su poder porque de manera mágica los convierten en un licántropo a uno y en un murciélago a otro, y llegan hasta Angband, donde demuestra uno de los actos de mayor poder dentro de la historia del legendario de Tolkien, porque mediante su canto y una serie de bailes que realiza, adormece a todos los habitantes de Angband, incluido el propio Morgoth. Estamos hablando de que adormece a un dios, o sea, demuestra un poder mágico incalculable. Beren le quita entonces uno de los Silmaril, y de esta manera, como estaban cumpliendo la promesa que había hecho a Thingol, parten de Angband. ¿Qué ocurre? Que Carcharoth, que era el líder, el rey, digamos, de los licántropos, los persigue, muerde la mano donde se tenía Beren el Silmaril, le arranca la mano, se traga el Silmaril, y entonces evidentemente aquí sucede una situación pues bastante difícil, que es que habían conseguido lo que se habían propuesto, pero no tenían el Silmaril. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a decir Thingol cuando ellos vuelvan a Doriath, que es donde se encontraba el padre de Thingol, el padre de Lúthien? Cuando llegan allí, le cuentan la historia de toda la vicisitud por la que habían pasado, y Thingol en ese momento pues es consciente de que el amor que había entre ellos, si bien no había podido llevarle directamente el Silmaril, sí que habían realizado suficientes hazañas como para que le permitiese casarse con Beren y que Lúthien y Angband estuviesen juntos. La cuestión está en que todavía no termina aquí el relato, porque este Carcharoth, este licántropo que habíamos hablado, que se había tragado el Silmaril, loco de dolor precisamente porque tenía dentro el Silmaril era una joya que contenía la luz de los dos árboles, o sea, eran las joyas que provocaron, digamos, gran parte de las guerras del Silmarillion. Bajó desde el norte, que es donde estaba la fortaleza de Angband, hacia Doriath, matando todo a su paso, y por tanto Beren junto con otros compañeros deciden que es el momento de ir a por Carcharoth, de matarlo y terminar con todo esto. Lo mata, pero también, debido a las heridas que le produce, también muere el propio Beren. ¿Qué ocurre? Que Lúthien, que tenía todo su destino atado al de Beren, Lúthien recordemos que era inmortal, Beren era mortal, loca de dolor, su espíritu pasa a ir a lo que se llamaba las estancias de mando. ¿Qué eran las estancias de mando? Era el lugar donde iban el espíritu de las personas que eran mortales. Mandos, lo ya escrito precisamente de Tolkien en la obra, es la única vez que se conmueve de pena ante un personaje, que es Lúthien, y le ofrece un trato a Lúthien, le da dos opciones. Le dice: Lúthien, puedes bien volver a Valinor, eres inmortal, puedes ir a Valinor, puedes quedarte con los Valar y vivir allí eternamente, una especie de paraíso, digamos, sin Beren, porque Beren es mortal y Beren no puede entrar en la estancia de los inmortales. O bien puedes volver a la Tierra Media, donde vamos a revivir a Beren, vivir con Beren, pero que no tengas ningún tipo de seguridad de que vaya a tener ni felicidad o que no pueda morir por circunstancias. Y además, tú en este momento renuncias a tu inmortalidad. ¿Qué ocurre? Que Lúthien acepta, decide morar con Beren en la Tierra y no ir a Valinor, renunciar a su inmortalidad. Es la primera vez que ocurre en todo el legendario del Señor de los Anillos. Y bueno, no hay una constancia, no deja escrito en ningún momento Tolkien cómo ni cuándo mueren. La primera edad no se sabe exactamente cómo, pero Beren en algún momento tiene que morir porque es un hombre mortal, y por tanto pues seguramente Lúthien moriría también pues, de pena o por el amor que tenía. Tuvieron un hijo que se llamó Dior, y esto a grosso modo es un poco la historia. Realmente hay muchos detalles, muchos detrás, pero a grosso modo la historia que hay con respecto a Lúthien. Y a mí hay algo que me resulta muy interesante de este personaje, varios puntos, que creo que es interesante comentar, porque es esta dualidad que hay entre la vida de Tolkien y unos personajes que son ficticios. No sé si alguna vez habéis visto, o me dijeron que algunos sí, la tumba de Tolkien y de Edith vinieron con una diferencia de 2 años, uno con otro.
pone su nombre y pone debajo J.R.R. Tolkien y pone Beren, pone Edith, Mary y tal, Lucien. Es como que Tolkien un poco pues veía reflejado su propia historia de amor en Beren y Lucien, que es algo que me resulta tremendamente interesante. Y por otro lado, además, el sacrificio que hace Lucien, que es algo que menciona de manera recurrente Tolkien, el concepto de sacrificio, yo creo que quizá también, como ha comentado Antonio, por esos sacrificios que él tuvo que hacer a lo largo de toda su vida, muchos relativos a la guerra, perdió gran parte de sus amigos, también porque en su biografía viene que él tuvo incluso que esperar una serie de años carteándose con Edith para poder casarse con ella, que le diesen permiso. Yo creo que este sacrificio máximo que hace Lucien es la representación de el amor hasta su punto más álgido que haría Tolkien. Entonces, Lucien es un personaje que demuestra tener muchísimo más poder que Beren, pero en todo momento realmente ella está supeditada y enfrentándose a hombres que lo que quieren realmente es echar el freno, muchos aspectos. El primero, su padre. Su padre le encierra, ella consigue escapar, se encuentra con los hijos de Fëanor, que la quieren engañar, ella consigue escapar, y al final es ella la que, en todo este relato de Beren y Lucien, es la que lleva la voz cantante y la que va paso por paso consiguiendo que se vayan realizando esta promesa que la había hecho Beren realmente a Thingol, pero la que la lleva a cabo realmente es la propia Lucien. Entonces, esto demuestra un poco varias cosas. Lo primero es el poder tan inmenso que tiene Lucien en el universo del legendario de los Anillos. O sea, estamos hablando de que hay dioses, de que hay Valar, de que hay licántropos, de que hay una serie de personajes. Pero sin embargo, estamos hablando de una elfa que tiene una habilidad mágica sin igual, que consigue adormecer a un dios, un Valar que era Morgoth, que teje perdón, un paño con su propio pelo que oscurece, que consigue adormecer a los demás. Por tanto, creo que es un personaje que a mí me resulta muy, muy interesante por eso. Y por último, comentar que Tolkien siempre dijo que el Señor de los Anillos, todo el legendario, todo su universo, realmente no giraba tanto, el tema principal no era tanto el bien, el mal. Mucha gente también decía que como él era muy católico, que sí es una representación del catolicismo, etc. Que no era así, que realmente decía que todo su universo gira en torno al concepto de inmortalidad y a la muerte. Por tanto, el hecho de que Lucien sea un personaje que renuncia a la inmortalidad, lo que nos está diciendo realmente Tolkien es que realiza el sacrificio más grande que se podía realizar dentro de su universo. Yo renuncio a ser inmortal y vivir en el paraíso para vivir mi vida pues, con la persona a quien amo. Y como he comentado al principio, para terminar, esta representación de estos dos personajes, Beren y Lucien, se ve reflejado en El Señor de los Anillos en Aragorn y Arwen. Si habéis leído el libro o habéis visto las películas, pues Arwen renuncia también a su inmortalidad para poder vivir con Aragorn. Por tanto, sí existe un paralelismo entre algo que ocurre varios miles de años antes y lo que sería pues, El Señor de los Anillos como nosotros los conocemos. Y pues bueno, ya que conocemos. Pues nada, yo voy a hablar de Galadriel. ¿Quién es Galadriel? ¿Quién es? Para la serie de Amazon, por ejemplo, pues Galadriel es como una guerrera, ¿no? Movida por la venganza. Si nos vamos, por ejemplo, a las películas de Peter Jackson, Galadriel, por lo menos yo la veo como un personaje muy lejano, muy misterioso, mágico, etéreo, un poco ahí como algo que está ahí de fondo, como una especie de dama del lago, ¿no? La verdad es que Galadriel tiene muchas caras y tiene muchas facetas. Incluso, no vamos a entrar ahí, pero incluso hay contradicciones en los propios escritos de Tolkien que no tenía muy claro. Cuando habla de determinadas cosas de la culpa de Galadriel y demás, se contradice, cambia de opinión, cambió mucho de opinión respecto a Galadriel. O sea, tiene muchísimas contradicciones. Pero bueno, no vamos a hablar de eso es otra historia, será contada en otra ocasión, como dice La Historia Interminable. No me parece mal la representación de las películas, por ejemplo, que he dicho ahora, y es verdad que en Galadriel hay mucha influencia de las damas del lago medievales, de la señora de las hadas medievales, y esto también podríamos hablar, pero será contada en otra ocasión, porque solo se puede hablar de una cosa. La representación de la serie particularmente no me gusta, pero no por lo que dice mucha gente porque sea una guerrera. Yo creo que no porque tenga armas y armaduras y luchara, porque yo creo
que es muy defendible que Galadriel usara con soltura la espada y luchara y peleara, y a veces dice luchar, a veces dice luchaba, ¿no? Quiero decir, pues blanco y en botella, si dice cualquier personaje masculino que luchaba, pues te imaginas que luchaba. Pero tampoco vamos a hablar de esa perspectiva, ¿no? De Galadriel guerrera. Eso sí, no estaba movida por la venganza. Pero entonces, ¿qué era lo que movía? Es que en la serie sí, ¿no? La venganza de que mata a su hermano, Sauron, eso. ¿Qué movía a Galadriel? Bueno, pues yo voy a defender una versión, como otra cualquiera, otra faceta cualquiera, pero me voy a centrar en ella, es la que voy a defender. Yo lo que voy a defender hoy es que Galadriel es, ante todo y sobre todas sus facetas, un artista. Un artista. Los elfos, como sabéis, pues son los grandes artistas de la Tierra Media. De alguna manera, aunque Tolkien ya sabéis que no le gustaban las alegorías, pero en el fondo también dice, pero reconoce, dice... los elfos representan de alguna manera la pasión artística de los seres humanos, científica incluso también, y el contacto con la naturaleza material, real, no con el mundo divino, no, con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Y representan el arte, ¿no? Cada vez en el Silmarillion, que estábamos haciendo ahora las lecturas, ¿no? Te presentan a un elfo, siempre te dicen lo primero que era, o una elfa te dice muy guapo o muy guapa, te dice un elfo no sé qué, era muy guapo, siempre, ¿no? Y lo segundo que te dice, le encantaba tejer, siempre te dicen un elfo que es muy guapo primero, y después te dicen que le encantaba hacer algo, cantar, tejer, escribir runas, o que le encantaban los bosques, que le encantaba alguna faceta de la naturaleza. Se te marca en todos los elfos esa conexión con el arte y con la naturaleza en todos los elfos, ¿no? Pues cuando nos vamos a la presentación de Galadriel en el Silmarillion, te dice, era la más guapa de todos. O sea, ya, claro, no solo que era muy guapa, bueno, la luz bien, ahí sería otra cosa, pero dice, era la más guapa de todo su linaje, de todas, no dice de toda la Tierra Media, pero dice, era la más guapa de todos. O sea, Galadriel era la que ganaba. Y ahora no dice qué hacía. ¿Qué pasa? Que no sabía hacer nada, era guapa nada más. Como no dice, respecto a los otros elfos, dice, bueno, le encantaban los bosques, le encantaba el mar, le encantaba tejer, le encantaba cantar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Galadriel? Bueno, pues en realidad ya parece que dominaba todas las artes, que era un artista total. En el Señor de los Anillos sale cantando, ¿no? Y también sale, se dice que las capas élficas las había tejido ella con su doncella, o sea, que hacía varias cosas, no era solamente un artista de una sola arte. Pero lo que yo voy a defender aquí hoy, como para decir algo así distinto, es que su especialidad era los espacios, los ambientes. O sea, podríamos decir que Galadriel era un artista de la política o de la ecología, de construir un espacio, un reino de las hadas, que es una obra de arte total. O sea, construir un mundo, un espacio, un reino, que en sí es una obra de arte. Hay que explicar antes que la noción de arte de Tolkien pues se explica en su ensayo sobre los cuentos de las hadas y está muy influido por sus creencias religiosas que ya ha mencionado Darío, ¿no? Entonces dice Tolkien, si Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, pues entonces el ser humano tiene un impulso a la creación, porque ha sido creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, tiene que tener ganas de crear, ¿no? Pero claro, el ser humano no puede crear nada, porque solo Dios puede crear cosas, entonces lo que hace es subcrear, ¿no? Es lo que dice Tolkien, habla de la subcreación. ¿Y qué es la subcreación? Pues la subcreación es generar un mundo secundario. Eso es la subcreación. Generar un mundo secundario distinto, pero siempre a partir, o sea, todas las cosas del mundo secundario están tomadas del mundo primario, porque no puedes crear nada. Realmente tú no creas nada. Lo que haces es poner en orden una serie de cosas y crear un mundo, pero ese mundo viene de la propia naturaleza. La propia naturaleza. O sea, lo que hace la gloria, por lo tanto, del arte, al final, no corresponde al artista, hombre o elfo, sino que pertenece a la naturaleza, ¿no? La gloria del arte pertenece a la naturaleza. Fijaos que a mí una cosa que me llama mucho la atención, que en la Tierra Media el mal en el mundo siempre entra por un fallo estético, por un fallo artístico. Si conocéis el principio de la historia del principio, el mundo es una canción que se está haciendo. Y entonces Melkor lo que hace es querer apoderarse de la canción y creerse que es suya. Y a partir de ahí entra el mal en el mundo. O sea, no es una manzana que te da, no, ahí el mal en el mundo es que Melkor dice, esta canción no es la canción de todo el mundo, no es la canción de la naturaleza, esta canción es mía. Y ahí entra el mal en el mundo.
Lo mismo, Fëanor, que toda la que se lía del Silmarillion, que ya habéis dicho, que la lía Fëanor, ¿no? Lo que hace Fëanor es creerse que la luz de los Silmarils le pertenece. Porque cuando vienen a pedirle, oye, tú no, la luz, no, esto es mío, esto es mío. O sea, él se cree que porque ha hecho los Silmarils que emiten la luz, que la luz es la luz de los árboles, como decía antes Darío, creerse que la luz es suya. Ese es el problema. Y entra el mal en el mundo también de todas las guerras de los elfos y demás. Entonces, el arte, hay una delgada línea en el arte y la magia o la tecnología. El arte realizado con voluntad de dominio, lo que decíamos antes, el dominio, la agresividad, el dominar, el controlar, el arte realizado con voluntad de dominio es magia, hechicería, tecnología. Todo eso es sinónimo, la magia, la hechicería, la tecnología. En cambio, el arte que es realizado por amor y por servicio a la propia naturaleza, para cuidarla, para preservarla, para curarla, para mantenerla, ese arte es encantamiento. No es magia ni tecnología, se llama encantamiento. Hay una frase muy bonita, voy leyendo algunas frases del texto, ¿no? Cuando le enseña las capas élficas estas, ¿no? En Lórien, que yo voy a hablar mucho de Lórien porque es la obra de arte de Galadriel. Dice, son por cierto ropas élficas, y eso querías decir, hoja y rama, ¿veis? La naturaleza es lo que la compone. Hoja y rama, agua y piedra, tienen el color y la belleza de todas esas cosas que amamos a la luz del crepúsculo en Lórien. Y ahora, ¿dónde viene ahí la frase? Pues en todo lo que hacemos ponemos el pensamiento de todo lo que amamos. Ese es el encantamiento. En todo lo que tú haces, que estás reconstruyendo la naturaleza, tú pones el pensamiento de todas las cosas que tú amas. Eso es lo que caracteriza el arte de los elfos. Eso no quiere decir que no haya ningún mérito. De hecho, Tolkien dice en el ensayo sobre los cuentos de hadas, que está hablando de literatura del mundo normal, ¿no? Pero llega a decir que para que el mundo secundario que tú has creado, subcreado, sea convincente, sea creíble y te puedas meter dentro, dice, hace falta una especial artesanía élfica. O sea, para él la artesanía élfica es una especie de sabiduría que puedes componer las cosas y, dice, y vamos a crear un mundo secundario donde el sol es verde, pero el que entre en ese mundo se va a creer que el sol es verde. Porque eso es esa artesanía racional élfica de conocer los elementos de la naturaleza para recombinarlos, ¿no? Me seguís, ¿no? Está hablando de una especial artesanía élfica. Incluso habla del encantamiento en ese ensayo, que sería la habilidad que tienen los elfos en los cuentos de hadas para meter a los humanos en los mundos que crean. Introducir a los humanos en los mundos que crean. Pues esa es la habilidad de Galadriel, es crear mundos, crear un reino de las hadas, lo cual implica muchas otras habilidades, pues tienes que cantar, tienes que tejer, tienes que hacer lo que haga falta, pero lo que tú haces es crear un mundo en el que se conserve la belleza y no se marchite. Eso es lo que quiere. O sea, está preservando, está cuidando, está recomponiendo, pero para crear un mundo donde esto se mantenga. Cuando ella marcha a la Tierra Media, que se van todos los elfos a recuperar los Silmarils, ella no se va a recuperar los Silmarils. Ella se va, sobre todo, dice, anhelaba ver las amplias tierras sin custodia. Sin custodia, ¿por qué no están ahí los Valar? Quiere independencia, lo primero, ¿no? Quiere ser mayor de edad. Pero luego dice, y gobernar allí un reino a su propia voluntad. O sea, ella lo que quería, ella ya sabía lo que quería. No existían ni los anillos de los elfos. Pero ella sabía que quería gobernar allí un reino. O sea, ella tenía una pasión de crear ahí, subcrear, ¿no? un reino de las hadas. Eso es lo que ella quería hacer. Y para eso se fue a la Tierra Media. Pero el tema es, quería dominar, quería gobernar, aunque ella ha dicho que Tolkien se contradice en los temas de Galadriel o cambia de opinión varias veces con el tema de Galadriel, pero en algún sitio de esto de las cartas por Epelia dice que el propósito de Galadriel era legítimo. O sea, no dice que ella hiciera mal y luego se arrepintiera, sino que lo que quería hacer Galadriel era bueno. Entonces, sabemos que Tolkien entonces no le gustaba lo del dominio, el control, el poder y todo esto. Lo que quería Galadriel, su propósito inicial, que se puede corromper, pero era su propósito, no era dominar, controlar o apoderarse de la naturaleza, era subcrear un reino propio a partir de la propia naturaleza, donde proteger, preservar, mimar, impedir que las cosas se mueran, impedir que las cosas se corrompan. El tema para los elfos lo cuenta Legolas, ¿no? En El Señor de los Anillos, que el tiempo pasa muy rápido, dice muy rápido y muy despacio, ¿no? Pero dice muy rápido porque las cosas se van, desaparecen, se mueren y ellos se quedan ahí y todo pasa rapidísimo porque las cosas se mueren. Entonces ellos les provoca con mucha frustración, ¿no? Que las cosas se van muriendo a su alrededor. Es como alguien a lo mejor que ve un amanecer muy bonito, se emociona y le gustaría que eso fuera eterno, pero es efímero, pero tú quieres que sea eterno, entonces le hace una foto o hace un cuadro, ¿no? Porque quiere hacer esa obra de arte que consolide
la experiencia que tú estés teniendo en ese momento. Pero claro, al final nada es eterno, nada es efímero, ahí está el tema de la mortalidad también que sacaba Darío, ¿no? Y al final, como dice Legolas también cuando está explicando eso, dice, al final bajo el sol todas las cosas tienen que tener su fin. Ni la foto ni el cuadro pueden ser como el amanecer, no lo pueden sustituir. Pero la obra de arte es como ese intento de contener la belleza, pero al final tiene que ser por un momento y lo tienes que aceptar, como sucede con Lórien. Lórien al final es una especie de parque temático, los Lórien, ¿no? El reino de las hadas, el reino donde llega, ¿no? Al final la compañía del anillo y se encuentran allí con Galadriel. Es una obra de arte completa en cuanto a los paisajes, las personas y las relaciones, donde la gente, la misma belleza que ya está en la naturaleza porque no estaba en otro sitio, te das cuenta de ella porque antes no te habías dado cuenta. Fijaros cómo Sam, cuando llega a Lórien, es víctima del encantamiento. Está metido dentro de la obra de arte. Él dice, me siento como si estuviera dentro de una canción. Dice, estoy como dentro de una canción. Encantamiento significa eso literalmente, estar dentro de una canción. Eso es lo que consigue Galadriel, crear un mundo que es como una canción donde tú entras y te pones dentro. Ahora, la belleza de Lórien no es otra que la de la naturaleza misma, no hay ninguna otra cosa. Pero aquí aparece como realzada, destacada, como que la gente, cuando entra Frodo, por ejemplo, fijaros cómo dice, brillaba allí una luz, esto es Lórien, ¿no? Una luz para la cual no había palabras en la lengua de los hobbits. Todo lo que veía tenía una hermosa forma, pero todas las formas parecían a la vez claramente delineadas. Fijaros cómo es que ha hecho el mundo entero. Con el anillo, claro, su habilidad artesanía élfica y el poder del anillo que lo prolonga. Como si hubieran sido concebidas y dibujadas por primera vez. O sea, estás viendo las formas que son las formas de la naturaleza y es como si las miraras por vez primera. Lo que nos pasa, a lo mejor salimos a los Toruños, nos damos una vuelta y como estamos acostumbrados no nos damos cuenta de la belleza que tienen las cosas, ¿no? Entonces dice, ahora hay algo aquí, alguien que hace una obra de arte que tú te das cuenta entonces de lo bonito que es el árbol porque antes no te habías dado cuenta. Como si lo miraras por primera vez, cuando le descubrí, como si hubieran sido concebidas y dibujadas por primera vez cuando le descubrieron los ojos. Y antiguas como si hubiesen durado siempre. Y ahora fijaros lo que dice. No veía otros colores que los conocidos. Amarillo, blanco, azul y verde. O sea, son los colores que existen en la naturaleza, no son de otros, no te has inventado nada. Y dice, pero eran frescos e intensos, como si los percibiera ahora por primera vez, otra vez. Como consigue crear un sitio donde te das cuenta de los colores por primera vez. Y les diera nombres nuevos y maravillosos, siempre lo de los nombres, ¿no? En todo lo que crecía en aquella tierra no se veían manchas, ni enfermedades, ni deformidades. En el país de Lórien no había defectos. O, por ejemplo, también en Lórien, cuando Frodo toca un árbol, ¿no? Y entonces dice, fijaros, se da cuenta de la textura del árbol, pero que eso ya estaba en los árboles, de fuera de Lórien. Pero toca el árbol y dice, no había tenido antes una conciencia tan repentina e intensa de la textura de la corteza del árbol y de la vida que había dentro. Dice, la madera que sentía bajo la mano lo deleitaba. Dice, pero no como un leñador o un carpintero, no como uno que está explotando la naturaleza y obteniendo para su beneficio. Dice, era el deleite de la vida misma del árbol. O sea, lo que consigue Galadriel con ese espacio es crear un ambiente, una atmósfera, un país, un lugar donde tú puedes tocar los árboles y darte cuenta de lo bonito que es simplemente que haya un árbol allí vivo delante tuya. Ahora, como hemos dicho, Galadriel al final tiene que aceptar ver su obra de arte desintegrarse y perecer, porque eso es lo que le pasa al final a Lórien. El anillo único le dice a cada uno lo que quiere oír. Y la tentación de Galadriel es una tentación de artista. Es una tentación de estrella, de rock, de diva, ¿no? Ella quiere ser diva, ella quiere ser adorada. Es la tentación de un artista. La tentación de Galadriel es la tentación, cada uno tiene su tentación. Pues la tentación de Gandalf, sabéis que es del anillo, es hacer el bien por obligación, ¿no? O sea, aquí todo el mundo va a ser bueno por cojones. Esa es la de Gandalf, ¿no? Pero la de Galadriel es que a ella la adoren como un artista, pero no es solo que la adoren. O sea, fijaros ahora lo que dice cuando la tentación, ¿no? Cuando describe su tentación del anillo. Te doy anillo. No, espérate, no me des el anillo, ¿no? Que la película sale y se pone ahí de luces de colores, ¿no? Dice, y no seré oscura, sino hermosa y terrible como la mañana y la noche, hermosa como el mar y el sol y la nieve en la montaña, terrible como la tempestad y el relámpago, más fuerte que los cimientos de la tierra, todos me amarán y desesperarán. O sea, no es solo en ser una diva, y que la tiene la tentación, ¿no? Sino es la tentación de creerse que ella es la creadora, que ella es la propia naturaleza, o sea, ella está suplantar
a las potencias de la naturaleza que son las que a ella la han exaltado. Me seguí, no está diciendo yo ser el día, yo ser la noche, yo ser más fuerte que los cimientos de la tierra, o sea, yo ser la propia naturaleza, creerse que ella es el mar, la nieve, la tempestad, el relámpago. Sin embargo, al final Galadriel supera la tentación. Ella tiene que aprender a ser ella misma solamente y por lo tanto pequeña, a pesar de haber sido glorificada por la naturaleza misma, que es la que a ella la ha glorificado. Ese digo que el mérito, al contrario que Feanor, que se cree que el mérito es suyo, el mérito no, es de la naturaleza que tú simplemente la estás cuidando. Y ahí es donde aparece una frase que a mí me encanta, que es muy difícil de traducir, ¿no? Que yo creo que cómo aplicársela a la vida, I will diminish, ¿no? I will diminish, que la traducen en la versión que yo tengo, ¿no? Me iré empequeñeciendo. Dice, cuando rechaza el anillo y dice, ya está. Se acabó, me iré empequeñeciendo, marcharé al oeste y continuaré siendo Galadriel. Solamente Galadriel. Implica aprender que al final, que todo tiene un final, como hemos dicho. Que la vida florece, se marchita, que las cosas se acaban, que la belleza se acaba, que el arte, los momentos de felicidad, los momentos de belleza, el compartir momentos con la gente querida, todo eso son momentos, y son momentos, son efímeros, no son eternos, que uno tiene que saber retirarse y quitarse de en medio en el momento adecuado para que las cosas sigan muriendo y floreciendo. Y entonces, pues como Galadriel, me voy retirando para dejar que los demás hablen. Me voy retirando y voy dejando que florezcan también los demás personajes. Bueno. Me ha tocado la última. Eowyn. Eowyn. Yo voy a hablar de Eowyn. Voy a primero situarnos un poquito en su historia. Ella es la sobrina de Theoden. La primera vez que la vemos, tanto en las películas como en los libros, es cuando Aragorn, Gandalf y Legolas y Gimli llegan a Rohan a hablar con el rey Theoden. Y lo encuentran postrado en la silla bajo el influjo de Saruman por medio de su lacayo Grima, lengua de serpiente. A Eowyn en el libro ahí no se la nombra, se la refiere a ella como a una mujer con un traje blanco, una mujer muy bella, rubia, con el traje blanco. Estaba detrás del trono. Se la deja un poquito ahí, ¿no? Ella, durante este tiempo, se ha dado a entender, ella ha asumido un rol tradicionalmente femenino, como iba apuntando antes Antonio, de cuidadora de su tío enfermo. Y hasta ahí es lo que vemos en principio de ella. Ella vivía con su tío, ella con su hermano Éomer, porque sus padres murieron cuando ella era pequeña, con poquitos años de edad. Y entonces, pues Theoden los adopta, los trata como hijos y se los lleva a vivir con ellos. Su nombre, algo que no sé si habéis... bueno, yo estábamos comentando antes de empezar. Su nombre es una mezcla de los nombres de sus padres. Eun es su padre y Theowyn es su madre. Tiene la raíz de uno y el final de otro. Y son raíces del inglés antiguo que viene a poder traducirse como amante de los caballos, señora de los caballos. Eo viene de una palabra del anglosajón que viene a significar caballo, caballo de guerra. Y win puede ser alegría, placer. Entonces se lo ha venido traduciendo así como amante de los caballos. ¿Cómo se denominan a los jinetes de Rohan? Eorlingas. ¿De dónde viene el nombre de Eorlingas? De Eor, el joven, digamos el fundador de la casa, ¿no? Tanto Eowyn, tanto por línea materna como por línea paterna, descendían de Eor, tenían
Esto yo tenía una fotograma del árbol genealógico que no era muy complicado de ver, pero de hablar a lo mejor un poquito sí. La abuela materna de ella y de su hermano era de Gondor, provenía de Gondor, entonces tenía sangre númenoreana. Esto va a ser importante para un tema que hablaremos después relativo a los cuidados. Entonces, retomo la historia de Éowyn, como estábamos hablando, la primera aparición es en el libro de las dos torres, en las películas igual, ¿vale? Luego, a diferencia de en las películas se ve que ella parte al abismo de Helm, asumiendo una vez más el rol de cuidadora, de voy a dirigir a mi pueblo, un poquito entre el tradicional rol femenino de tengo que hacerme responsable de mi pueblo y un poquito como Alex también voy a poner orden aquí. Eso en las películas. En el libro ella no llega a estar en el abismo de Helm. Se queda mirando cómo se van los demás. Que luego voy a profundizar en esto. Para resumir un poquito su historia, después de la batalla del abismo de Helm, el siguiente gran momento de Éowyn es la batalla de los campos del Pelennor, donde, disfrazada de hombre y bajo el nombre de Dernhelm, esto tiene telita para pronunciarlo, Dernhelm, el abismo de Helm. Si habéis notado lo del nombre, pues se va a la batalla, se lleva a Merry con ella y derrota a nada más y nada menos que el rey brujo de Angmar, que era el segundo de Sauron. En este momento ya Morgoth no existe, el villano de la Tierra Media es Sauron. Y este rey brujo es el segundo villano más poderoso de la Tierra Media. Y ella y Merry se le enfrentan y ella consigue vencerlo. Después de esto, tras la batalla, es dada por muerta. Al final descubren que no, la llevan a las casas de curación, ahí conoce a Faramir, el hermano de Boromir, se acaban enamorando, después casando, tienen un hijo, que es Elrond, y un nieto, que es Barahir, que en la cuarta edad escribirá la historia de Aragorn y Arwen. Vale. Después de la batalla de los campos del Pelennor, que podríamos decir como el momento más final, más cumbre de Éowyn, ella cambia su propósito, su objetivo, y se dedica a ser curadora, sanadora. Entonces, Éowyn es un personaje muy fuerte, con unas virtudes tradicionalmente masculinas, como decía Antonio, muy valiente, muy fuerte, sabe manejar una espada, así lo dice, no tiene miedo a la muerte, así lo dice, ¿vale? Cuando parten todos al abismo de Helm y ella se queda mirando cómo se van en el libro, se queda sola e inmóvil, de pie ante las puertas del castillo, siguiendo con la mirada el centelleo de las lanzas que se alejaban por la llanura. Leyendo estas palabras te puedes imaginar el sentimiento de frustración que tenía ella dentro de ver cómo los hombres van a la batalla a hacer algo útil, a pelear por sus familias, por su pueblo, y ella se queda y se siente muy frustrada. En la peli ella va al abismo de Helm, se hace cargo del pueblo en un rol un poquito más tradicionalmente femenino. Luego, cuando Aragorn se va a marchar para adentrarse en el Sendero de los Muertos, ella quiere ir con él, se ofrece a ir con él,
Él dice que no porque, bueno, su deber es quedarse gobernando su pueblo. Y aquí viene el momento donde ella, además de su fortaleza, para mí ahí revela más de su personalidad. Lo que le contesta lo voy a leer tal cual porque son unas palabras que dan mucha idea y concentran en pocas palabras muchísimas cosas. Todas vuestras palabras significan una sola cosa. Eres una mujer y tu misión está en el hogar. Sin embargo, cuando los hombres hayan muerto con honor en la batalla, se te permitirá quemar la casa e inmolarte con ella, puesto que ya no la necesitarán. Esto para mí es una acusación de sexismo en toda regla y una crítica a la poca importancia que en su propia sociedad ficticia, la de ella, tenían las mujeres. Tenían tan poca importancia que, bueno, tú te quedas aquí en casa. Que ya luego, si los hombres mueren en la batalla, alcanzan el honor y la gloria, ¿no? Todas estas virtudes masculinas tradicionales, que luego Tolkien no alababa tanto, pues ya si eso, cuando a los hombres no les haga falta la casa, entonces tú ya no te quedas viviendo en ella tranquilamente, ya no ganas importancia, no. Tú te inmolas y quemas la casa. Pero ya cuando a los hombres no le haga falta, no vaya a ser que le haga falta para algo. Entonces, ella se queja de esto. Bajo mi punto de vista, las críticas que se le han podido hacer en general a Tolkien, a los personajes femeninos de Tolkien, el tratamiento, o concretamente a este personaje, pueden venir más por el tema de cómo se ha reflejado algunas cosas en las películas. Porque todo este discurso que ella da de todo esto que me estás diciendo, Aragorn, muy bonito, me tengo que quedar cuidando a mi pueblo, pero soy una mujer, me tengo que quedar en casa. Eso no aparece en las películas. Es cierto que ahí a Éowyn se la retrata como una mujer valiente, como una mujer fuerte, que no tiene miedo. Creo, las palabras exactas le dice a Aragorn, creo recordar, no temo, sé empuñar una espada, no temo a la muerte. Y él le pregunta, ¿qué temes? A una jaula. A una jaula, a estar encerrada, a no poder hacer algo importante por los que ella quiere, a no poder contribuir, a estar relegada en definitiva a un papel secundario o terciario o cuaternario como tenían las mujeres en su sociedad. Y técnicamente también en la sociedad del Tolkien de esa época que escribió esos libros, como estaba comentando Antonio antes, porque, bueno, todo el tema del derecho al voto femenino y todo eso, o sea, se refleja un poquito, ¿no? En la peli es verdad que se la retrata como valiente, pero todo este alegato contra el sexismo, tú porque eres mujer te quedas en casa, que no eres importante, eso en la película no está. Entonces, por ahí pienso yo que a lo mejor los detractores de no, es que Tolkien un poquito misógino el tratamiento de la mujer, a lo mejor porque quizá no se han dejado influenciar tanto por el libro como por la película. Puede ser, ¿vale? Y ahora me gustaría retomar el asunto del rey brujo de Angmar. El malo malísimo. El malo malísimo es Sauron, ¿no? Pero este todavía está por llegar. Ahí vuelve a demostrar ella mucho valor y mucha fortaleza, porque se lleva a Merry con ella, cabalgan en la escolta de Theoden durante la batalla, pero cuando se presenta el rey brujo y todo el mundo huye, los únicos que se quedan son ellos dos. Y Merry un poquito por ella. Pero bueno, cuando ya está Theoden caído, moribundo, y se baja el Nazgûl y le viene a decir, no te interpongas entre el Nazgûl y su presa, ningún hombre viviente puede impedirme nada.
Esas son las palabras del libro. Está haciendo referencia a la profecía de Glorfindel, que a principios de la Tercera Edad vino a decir que al rey brujo de Angmar no lo iba a destruir, literalmente no caerá por mano del hombre, sin aclarar si era mano del hombre refiriéndose al sexo masculino o mano del hombre refiriéndose a la raza de los hombres. En este caso, por la reacción del rey brujo a las palabras de Éowyn siguientes, yo asumo que está totalmente pensando en el hombre de sexo masculino, de la raza de los hombres. Es decir, las palabras de Éowyn cuando este señor le dice, eso es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Éowyn, hija de Éomun. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí si no eres una criatura inmortal, porque vivo o espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo tocas. Toda esa declaración de intenciones en la película es: yo no soy un hombre. Una sola frase que, si bien la actriz que interpreta al personaje le imprime mucha fuerza, sobre todo en la versión original, la actriz de doblaje también ha hecho un buen trabajo, pero se pierden muchos matices ahí por el medio. Se pierde el que me estoy enfrentando al segundo ser malvado, más poderoso de toda la Tierra Media, pero yo no me achanto, yo le planto cara. Y cuando en ese momento Éowyn revela que no es Derhelm, ese nombre impronunciable, sino quien ella es de verdad, ya se queda el rey brujo como, ¿qué? ¿Perdona? Hostia. Como que vacila ahí unos segundos en decir, uy. Y ahí es donde Merry lo ataca por detrás y Éowyn lo remata. Tras vencerlo, ella pues cae derrumbada, la dan por muerta, ¿no? Y aquí en las películas viene un elemento que en los libros no aparece para nada, que creo puede ser otro pequeño culpable de las críticas que puede haber recibido tanto este personaje como el tratamiento de las mujeres. En las películas, tras derrotar al rey brujo, Éowyn es perseguida por un orco y acaba siendo salvada de casualidad por Aragorn. Esto no existe en los libros, no sucede. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, si sucede sí, si no. No, simplemente pues una diferencia, no sucede. Entonces, ¿por qué tiene entonces necesidad en la película de retratar este momento? La única explicación que se me ocurre es para como disminuir un poco la hazaña que había conseguido, por Dios, perdonadme, tengo la boca seca, la hazaña que había conseguido Éowyn de matar al segundo ser más poderoso de la Tierra Media. Y como que hay que rebajarla un poquito, ¿no? Entonces, ya después cuando la llevan a las casas de curación, y allí tras muchas vicisitudes es curada por Aragorn, mucha gente ha venido a criticar el que termine al final con un final teóricamente muy convencional. Pues nada, el típico final de cuento, ¿no? Te casas, eres felices, comes perdices y vivieron juntos para siempre, ¿no? Pero yo no lo veo así por varias razones. Porque, por ejemplo, ella, después de pasar por las casas de curación, aunque se casa con Faramir, se enamoran, pero Faramir siempre la trata de igual. Nunca la trata con condescendencia, con, bueno, vamos a tener cuidado contigo, ¿no? La trata como una igual. Y ella, a pesar de todo, pues
yo no creo que se rebaje al papel tradicional de cuidadora que se le ha atribuido a las mujeres a lo largo de los tiempos, cuidadora del hogar, cuidadora, sanadora, porque en esa sociedad, en su sociedad, el papel de los curadores era un papel muy prestigioso. Los curadores no eran cualquiera. Desde Númenor eran personas con gran prestigio. De hecho, Aragorn empieza a ser reconocido como rey porque las manos del rey son manos que curan. Y cuando cura a Éowyn, a Faramir y a Merry, ahí ya es cuando empieza a correrse la voz, el rey ha regresado, el rey ha regresado. Entonces, no, mi punto de vista no es que ella haya dejado su reivindicación, su valor, sino que ha evolucionado a un medio distinto de obtener su fin, que era hacer algo que trascendiera y útil para su pueblo. Y qué más útil y que trascienda más y que tenga más importancia que la curación, ¿vale? Entonces, no creo que sea, bajo ningún punto de vista, asumir el rol tradicional, sino todo lo contrario, una muestra de una gran evolución. Creo que es uno de los personajes que, por muchos motivos, en general, tiene mayor evolución de toda la saga. Ella rompe muchos estereotipos de género por toda su trayectoria. Rompe con lo que con lo que tradicionalmente se esperaba de las mujeres, que ella misma se quejaba, quedarse en el hogar, todo eso, ¿no? Y simplemente, pues, terminar diciendo que la escogí simplemente por ¿cómo me voy a quedar sin palabras ahora, Isabel? Esa dicotomía que tenía entre lo que ella quería, lo que ella veía que a lo mejor podía tener, la rebelión que le provocaba eso y cómo a partir de ahí evoluciona como personaje. Entonces, me ha parecido un personaje que en todos esos detalles es muy revolucionario para la época en que fue escrito este libro. Que recordemos la introducción que nos puso Antonio de la época en que fue escrito este libro. Esto no se había visto antes. Y entonces me parecía digno de contar y siento que a lo mejor me he dejado alguna cosa, pero no os quiero aburrir más. Así que lo finalizo ya. Y os doy las gracias por aguantarme. Bueno, muchas gracias a ti. Ya llega el momento de que preguntas, intervenciones, reflexiones, ahora toca a vosotros. A debate. A debate. Ahora podéis charlar, decir las cosas que os han ocurrido, vuestras ideas. O si queréis hablar de otro personaje también. También, si os lleváis otro personaje que conozcáis. Si queréis otra versión. Yo creo que la clave está un poco en lo que ha dicho Antonio, que Tolkien es hijo de su tiempo, entonces no podemos esperar estereotipos actuales. Y la clave yo creo que también está en la calidad de los pocos personajes femeninos que hay, que aunque sean poquitos, son muy importantes para la trama. Como apunte, en el Hobbit, aunque no aparecen, sí se mencionan a dos mujeres. A Belladonna Tuk, la madre de Bilbo, y a Dís, pero es curioso porque a Dís no se le dice su nombre propio, se le dice como estos son Fili y Kili, los hijos de mi hermana. Entonces se hace referencia a una mujer, pero con esa forma que los enanos tienen de referirse a las mujeres, que al final también Tolkien decía que si un hombre o un elfo veía a una mujer enana no veía diferencia entre uno y otro. Y por otro lado también creo que otro personaje que a mí me gusta bastante y que aparece en el Silmarillion, que ahora mismo no me acuerdo dónde aparecía. Bueno, se me ha ido. Ah, sí, el caso de Miriel, que también apareció en la serie, crea mucha controversia por su apariencia física, pues se la describe como la mujer de la piel más pálida, que me parece una historia muy muy trágica, como ella es la legítima heredera del trono y su primo Ar-Pharazôn se lo quita por la fuerza y se hace con el trono de Númenor, y luego al final la pobre, aunque es una leal a los Valar y a Ilúvatar, acaba muriendo de forma trágica con el hundimiento de Númenor,
que es un poco una historia que me parece muy, muy trágica. Además, un personaje que en la serie lo tratan... Yo no, Vamos a dejarlo regular. no la he visto porque herejía no... Yo tenía que verlo, no la he pero- terminado de pero- ver. No. Duro. Y luego también otro elemento que me gusta bastante es como Tolkien hace los Valar, son igual hombres, igual mujeres, y son bastante importantes. Yavanna, que va a ser la que crea los 2 árboles, Barda, que también se le menciona un montón, como la señora de las estrellas. O sea que no es que los personajes... Hiena, ¿eh? Es como la más poderosa, pero es la que tiene compasión, ¿eh? Sí. Entonces un poco... Vuelve a usar a retratar las virtudes tradicionalmente asociadas al carácter femenino, como la compasión, la empatía, lo que tú mencionabas antes. Buenas para todos. Y yo me acuerdo que Eowyn, por ejemplo, yo estoy de acuerdo también con Isabel, que es uno de los personajes que tiene como más, lo que le llaman hoy en día en la narración arco de personaje, ¿no? Tiene Sí, un arco de eso. personaje como Pero muy por eso es lo profundo, que mientras que tenía otros que- personajes, incluso que tienen incluso más presencia, pero no tienen esa Desarrollo. profundidad de desarrollo de personaje que tiene Eowyn. Y es verdad que cuando yo lo leí, a mí sí me pasó la idea por la cabeza. Digo, mira, Eowyn era la mujer guerrera, hace un montón de años, no entiendes, Eowyn la mujer guerrera, ¿no? Y al final te das acaba- cuenta de que lo de la guerra no vale para nada y entonces ya a curar a la gente y a casarte con el príncipe, ¿no? Pero lo veía y digo, pero es que en el fondo, es lo que decíamos de las virtudes, en el fondo es que ella tiene ese valor que sí se aprecia como una virtud, ¿no? El valor, pero por decir, es que no hay más narices que liarse aquí a palos porque es que no hay otra, pero esto no es bueno, esto no es como deben ser las cosas, como deben ser las cosas es como lo que sucede al final, ¿no? Tanto para los hombres como para las mujeres, que también me ha gustado lo que has dicho tú del sanador. Al final el sanador era el rey, él porque es el que sirve al pueblo. Es el papel del rey, no es dominar, no es la agresividad, no es controlar, es curar. El papel del rey es curar. Entonces, claro, como sí se convierte en sanadora, pero bueno, ya se ha encajado al final, se ha dado cuenta de que era una bala perdida y eso de meterse en papeles masculinos no servía para... No, al final se ha dado cuenta, ¿no? Ha tenido que haber una guerra por medio y ha dicho, no, pero es que realmente mi vocación es curar, no es matar, es curar. Pero claro, el tema es que para Tolkien eso es bueno. Para Tolkien la guerra no es buena, que yo también he visto hace poco alguna crítica de algún autor que decía, no, en Tolkien, me lo digo, no se ha enterado de nada, si decía que en Tolkien había exaltación de la guerra, en Tolkien no hay exaltación de la guerra para nada, o sea, es que no se ha enterado de nada. Es verdad que como hay una tradición de las épicas, del Beowulf, del no sé qué, hay como una tradición medieval, épica que se mantiene en el Silmarillion cuando te cuentan las cosas, pero para Tolkien la guerra es un horror, la guerra es horrible, lo que pasa es que te retrata a la gente en la guerra como a pesar de lo horrible que es la guerra mantiene la dignidad. Muchas veces cuando te describe a los caballeros no hay una exaltación de la guerra como había en el fascismo italiano en esa época de Tolkien, que hay una exaltación de los tanques, de los luchas. No, ahí te saca que sales a la guerra y te destaca que tiene un collar muy bonito. Te destaca como que ahí en medio de la deshumanización tienen algo de personalidad, tienen un collar, eso es lo que te hace cuando te saltan los guerreros, no te salta la sangre ni el sufrimiento, nada de eso. Entonces, claro, al final es para bien el cambio de Eowyn, claro. Lo que pasa es que es verdad que se puede leer como, bueno, ya está. Era la que quería luchar y pelear, ya ha tenido su cachondeito de las mujeres y ahora ya a tu sitio, ¿no? Que es casarte y que sanadora. Pero claro que sanadora Claro, no es pero cualquier porque cosa. todo el mundo lo ve así, o mucha gente lo ve así, ¿no? Tampoco todo el mundo. Y no bajo el punto de vista de yo quiero hacer algo útil, yo quiero hacer algo que trascienda, yo quiero hacer algo importante. Yo no quiero pasar sin pena ni gloria por esta vida, quiero hacer algo que merezca la pena. En verdad, para mí está haciendo siempre lo mismo. O sea, ella empieza como un personaje absolutamente infeliz, que está como congelado, ¿no? Además se describe como una Claro, cuando está obligada a cuidar de su tío, lo encuentra... Un papel absolutamente secundario, y cuando ella ve la oportunidad de que puede aportar algo, que en ese momento, como hay una guerra, es luchar, pues y todo el mundo intenta impedírselo. No, si yo esto lo puedo hacer y lo quiero hacer por mi pueblo, porque todo el mundo intenta reprimirme. Cuando ya pasa el tiempo de la guerra, ella sigue queriendo hacer cosas y sabe que las puede hacer, y en ese momento no tiene sentido coger la espada, lo que tiene sentido dedicarse a la santidad. Efectivamente. Lo que ella quería es que le dejaran hacer cosas. Para mí, ella como que se decide a romper y decir, déjame yo tranquila, que voy a hacer lo que me dé la gana, un poco como hace Luz, déjame tranquila, que voy a hacer lo que me dé la gana. Pero que digamos que la estructura mental viene siendo la misma, ¿no? Yo aporto donde puedo aportar y en la guerra voy luchando y cuando un tiempo de paz pues sanando. Yo lo que llevo a la conclusión es que
creo que Tolkien es un autor en el que es bastante necesario, o más bien, es muy fácil caer en la crítica cuando se desconoce su vida. Hay una cosa que comentaba Antonio al principio que me parece que es muy real. Hoy en día, por lo menos en mi opinión, hay un problema de presentismo importante, ¿no? De intentar ver acontecimientos históricos, incluso obras que se han escrito, desde el punto de vista actual. Yo soy profesor de historia, pues evidentemente es imposible. Para hoy en día nos parecería una barbaridad pues muchas cosas que hacían, por ejemplo, los romanos, que en aquel tiempo, sin embargo, pues a lo mejor es la civilización más civilizada, valga la redundancia, en el momento. No podemos mirar una obra escrita en el momento en el que estuvo escrita desde el punto de vista actual. Entonces, de hecho, si nos lo planteamos y si nos ponemos la situación, como creo que has puesto muy bien, Antonio, al principio, de cuándo fue escrita, yo diría que hasta revolucionaria en el aspecto femenino en muchos aspectos. O sea, esa es la realidad. Creo que precisamente, más que una crítica, debería de ser de alabarse en muchos sentidos. O sea, yo no le veo sentido, o como por ejemplo la exaltación de la guerra. ¿Cómo va a tener una exaltación de la guerra? Si no hay más que ver incluso vídeos, porque es que tenemos la suerte de que Tolkien murió, quiero recordar, en el año 73, si no recuerdo mal. O sea, existe vídeos donde él habla de la guerra y donde él expone el horror de la guerra. O sea, no hay que tampoco que irse muy lejos para ello. Entonces, ese presentismo creo que provoca muchas veces un problema a la hora de poder evaluar lo que es la obra de Tolkien. Creo que aquí hemos hablado de 4 personajes femeninos muy diferentes entre sí, pero creo que los 4 aportan roles que son en muchos aspectos muy masculinos. En el caso de Lucien, por ejemplo, es Lucien la que hace que la historia llegue a buen puerto, sobre todo ella. En el caso de Eowyn, pues evidentemente es que está abiertamente diciendo: yo es que no soy un hombre, soy una mujer, y te está matando una mujer. O en el caso de Hale, su fortaleza, en el caso de Galadriel, que es un todo, ¿no? Entonces realmente a mí la crítica con respecto al tema de Tolkien creo que responden más a una ausencia o a una, digamos, una falta de conocimiento de lo que era Tolkien, lo que era su obra. Porque es que creo que precisamente Tolkien, si bien hay pocos personajes femeninos, responden a una fantasía que es medieval, en el que los que luchaban normalmente eran hombres, pero sin embargo, las mujeres, que hay personajes femeninos que son absolutamente maravillosos y que hacen que la trama pueda funcionar. Y creo que al final eso es lo que se le pide a una obra. Yo prefiero tener pocos personajes que sean importantes en una trama a muchos personajes de relleno que realmente no aporten nada. Entonces ahí está, ¿no? el proceso artístico, ¿no? A la hora de escribir. Entonces tengo un personaje que es el que se me queda y que es el que hace que avance la trama. Entonces a mí siempre me ha sorprendido. En líneas generales la crítica a los personajes femeninos, y creo que es importante sacarlos a la luz y darle el valor que tienen, la verdad. Hay un cierto papel de Tolkien, de las mujeres, en el papel de gobierno. Que ya digo que el derecho al voto a las mujeres fue por esa época, vamos. Papel de gobierno, que es muy curioso, porque aunque está toda la representación medieval de la autoridad, es una autoridad guerrera y está basada en la guerra, entonces son hombres, ¿no? Pero como al final las mujeres gobiernan, como el número, ¿no? Que estabas comentando tú, ¿no? Que cambian la ley para que las mujeres puedan gobernar, y hay varias, ¿no? Y no recuerdo cuántas, eran varias dirigentes números que eran mujeres, ¿no? Como sí que te muestra que hay esa porque tuvieron que cambiar la ley. O sea, hay una cierta autoridad patriarcal masculina que viene como de la guerra, de la agresividad, y como hay una tendencia también de mujeres a gobernar, entre los hobbies es un poquito matriarcado muchas veces, ¿no? Las abuelas, porque ese papel de gobierno como un servicio, por eso también lo de la curación, el gobierno como un servicio, y entonces es un rol que tradicionalmente ha sido femenino, el servir a los demás, pero es que eso es como debería ser para Tolkien el gobierno, ¿no? Entonces sí que hay elementos de gobierno, de personajes de gobierno. Ahí está Haleth, ¿no? Que al final, ¿por qué? ¿Por qué gobierna? Porque es que alguien tiene que tirar al pueblo y aquí soy yo la que voy a tirar. Y Eowyn también tiene un papel de gobierno, ¿no? Incluso rechaza al gobierno para irse a la guerra, ¿no? Que rechaza, a ella lo que le toca es mandar y no quiere mandar, quiere luchar con los niños y de las otras mujeres, sí, ancianas. Claro, cuidar de todo lo que queda ahí, claro, pero es como mandar, es como liderar, ¿no? Sí, voy a liderar los que no valían para luchar del pueblo, pero ella valía para luchar, entonces ese no era su sitio. Claro, ese no era su sitio. Pero sí hay un papel de liderazgo de muchas mujeres, es muy importante también el papel de liderazgo que tiene, ¿no? O sea que todo lo que es liderazgo y gobierno, sí hay, verdad que en Inglaterra teníamos a la reina Victoria, ¿no? Que era como la época dorada del Imperio Británico, que a Tolkien, por cierto, no le gustaba nada tampoco, nada del imperio, ni de dominar, ni de conquistar, ¿no? Le gustaba Inglaterra chiquitita, Inglaterra... Su comarca, ¿no? Una representación de la comarca, ¿no? Inglaterra al final,
No, Y él no le gustaba ni la palabra Gran Bretaña, no le gustaba, era Inglaterra. Él era de su pueblo, de su región, su no sé qué, no le gustaba eso del imperialismo. De hecho, el Númenor también te saca, ¿no? Como cuando ellos se vuelven imperiales, empiezan con las colonias y vamos a civilizar aquí a la peña y no sé qué, y también eso te lo mira. Ellos se ponen a civilizar y a quitarles la de las minas, a sacarles la cosa. O sea, no le gustaba tampoco, es muy peculiar la personalidad de Tolkien, ¿no? Yo creo que era muy adelantado a su tiempo en algunas cosas. Es que no podemos olvidar que incluso, que también en temas incluso editoriales, o sea, la propia Rowling, ¿no? La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, no quería poner su nombre de Joan porque tenía miedo precisamente de que no le publicasen al ser una mujer. Y estamos hablando ya de los años 80, 90, o sea, es una realidad. O sea, la realidad de que las mujeres en muchos aspectos lo tienen más complicado, ¿cierto? Entonces, el hecho de que Tolkien, escribiendo esta obra, cuando la escribió, habiendo pasado todo el proceso histórico que había habido previamente, las guerras, etc., escribiese personajes femeninos como Eowyn, por ejemplo, como Lucien, como Galadriel, yo creo que tiene una alabanza en muchos aspectos. Galadriel también gobierna, está al lado, ¿no? De Celeborn siempre. De hecho, Que parece que te divide los roles, o sea, Celeborn es un personaje que, bueno, o sea, no tiene importancia de Galadriel realmente, ¿no? O sea, Celeborn es el marido de... La tiene, pero es Galadriel la que el peso... A mí me daba, a mí la primera lectura, ahora leí hace poco toda esa escena de Lorien, pero la primera vez que leí el de los Anillos me dio la sensación como de hombre florero, pero que no es así, pero me dio la sensación de, es un poco florero porque está, Galadriel es la que tiene... Pero cuando viste la película, que sí. En Bueno, esa imagen mismo. que se ve la imagen y en la película se ve como un poquito así. Tú, si Tolkien intentaba redimirla mucho a lo largo de toda la vida. Sí, hay una como una discusión sobre si Galadriel realmente la dejaban volver o no la dejaban volver, ¿no? Y si ella realmente había cometido algún pecado o no, porque ella en verdad la que había liado a los Noldor, pero ella no había hecho nada malo, realmente había ayudado a todo el mundo, incluso dice que luchaba, por ahí una de las escenas en la que dice que Galadriel luchó para proteger a los Teleri, estos cuando los estaban matando en la matanza del Cualondero, y dice que luchaba, y no sé, o sea, ella estuvo y ahora, ¿y por qué está castigada? No, pues está castigada porque a eso decía los Valar. Claro, pero ella está castigada porque ella se ha querido ir y desobedeciendo a los Valar, hombre, pero ella quiere hacerse su cosa. Eso es sexismo. Ella se comió la responsabilidad colectiva, ¿no? de todo el grupo. Pero entonces sí, Tolkien tiene unas veces que dice que Galadriel cometió pecado y después se redimió, y otras veces que dice que no hizo ningún pecado, que hizo estupendo de irse a la Tierra Media. Y como Tolkien, porque la versión publicada en El Señor de los Anillos no hay ningún pecado de Galadriel. Bueno, hay una tentación, pero lo que quiero decir que Galadriel al fin no vuelve porque dice, bueno, ya se acabó el rollo, pues vuelvo. Pero no es que a ella le hubieran prohibido volver por algo malo que había hecho ella. Ella, se acabó ya mi historia, mi Lorien que yo me he montado, esto se tiene que acabar, ya se han roto los anillos, pues ya está, ya no hay más... Que por cierto, hablando de Lorien, antes cuando estabas comentando la de el reino de las hadas que se había montado allí, me estaba acordando que se parece también mucho en el reino de las hadas, cuando están allí ya a punto de irse, no dice Sam algo de que no sabía cómo le había pasado, que el tiempo no funcionaba igual. No funcionaba, claro. Que eso es una cosa muy propia de los países de las hadas, porque también en las leyendas artúricas pasa eso con el tiempo. Tú te metes ahí en el país de las hadas y cualquiera sabe cuándo sale. Claro, y entonces resulta que ellos llevaban ahí un montón de tiempo y se creía que llevaban 3 días, ¿no? Exactamente, porque decía ya luna no sé cuánto, no sé qué, y empiezan a decir, espérate, ¿qué tiempo ha pasado aquí? Aquí el tiempo no es igual. Y eso es verdad uno de mucho. los poderes que tenía el anillo. Lo que pasa, Pero que eso es muy propio de los países de lo las que hadas, pasa es que el anillo, los anillos tienen su propio, cada uno su personalidad y sus cosas, ¿no? Y es verdad que los anillos de los elfos eran preservar, cuidar, no sé qué, pero luego los anillos lo que hacen es multiplicar lo que tú eres, o sea, es como si decir, Galadriel es una diseñadora gráfica, pero sin ordenador no puede hacer nada, entonces le dan un super mega ordenador que es la leche y con eso hace su pedazo de diseño de su mundo y no sé qué, claro, entonces ese lo que el anillo, sí, lo hace con el anillo, porque sin el anillo no lo puede hacer, pero digamos lo que el anillo hace potenciar su propia habilidad de crear un reino de las hadas, ¿no? O sea, su propio mundo, pero ella dice, aquí hay 2 opciones, o el anillo lo pilla Sauron y nos vamos todos al carajo, o lo destruimos. Pero si lo destruimos también, todo esto se va también porque ya se rompe el mío que está ligado y entonces ya me quedo sin mi superordenador y se me acabó ya el diseño gráfico, digamos, ¿no?
Pero claro, el anillo potencia lo que es ella, ¿no? Que también se lo dice, entonces, dice, pues yo no sé si dice algo así como Frodo, y luego el anillo no era para tanto, ¿no? Dice, no, pero es que el anillo te multiplica lo que tú traes. El anillo único, ¿no? Se Por multiplica eso lo supone que que traes. Frodo no tarda más tiempo en afectarle. Y Claro, no, si porque hubiera cogido el cuando- anillo, Galadriel o Gandalf de primera el anillo único, lo cogen y se lo ponen, pues ya se lía. Vaya compromiso ponían los hobbies, a ¿El qué? los compromisos que ponían los hobbies, ¿no? A la gente fuerte. Sí, porque le dice, toma. Dale, cobra. Ahora me ha venido como a decir. No son conscientes de lo que tenían entre manos, entonces pues o desde la inconsciencia, o desde la inocencia, o desde... Yo creo que le dan la vuelta, a Galadriel le dan la vuelta, ¿no? Porque el espejo y tal, lo que representa a Galadriel a ellos, y ellos le dan la vuelta con toma de anillo. Claro, sí, y ahí lo dice ella, dice, pequeña venganza que has tenido, porque ella les pone una tentación ella les pone una tentación con la cabeza, ¿no? Que habla en sus cabezas y demás, sí. y empieza a cada uno, como está como probando si son suficientes buenos para la que se tiene que liar, ¿no? Entonces está probando y diciendo, veías como la posibilidad de volver a casa, veías como la posibilidad de no sé qué, y entonces dice, ¿qué pasa? Que te has vengado, le dice, ¿esto qué es una venganza? Porque yo te he hecho la tentación a ti y tú me das una a mí, claro, dice, no lo quiero. Pero claro, Frodo, claro, no tiene ambición, o Es tiene un poca hobby. ambición, y por eso Una no le vida afecta tanto a simple, ellos. sencilla. Pero Galadriel sí tiene ambición. Claro, y Gandalf me parece que es eso, que él es como si fuera un curita. Él es como un pastor de almas, ¿no? Que a la gente haga el bien. Entonces su tentación es, la gente va a hacer bien, pero va a hacer bien por narices. Estaría el líder del lío, ¿no? Sería peor que Sauron, ¿no? Eso es lo que dice él. Dice, aquí Claro. no te preocupes que si yo cogí el anillo, iba a crear un reino de la paz, pero no ves. Al Por final es el obligación. triunfo de lo sencillo, ¿no? O sea, el anillo es el triunfo del personaje que en principio... De los anteriores, ¿no? Estábamos viendo el otro día No. con lo de... Claro, No por, es Aragorn, no por es un gran eso, personaje, por ¿no? eso al El rey que brujo tira lo de- matan Eowyn, ¿no? Que era la mujer, que le Con parecía que la ayuda del Hobbit. con la ayuda del Hobbit, que es como, venga, ahí Que mide 1 metro, o sea... Evidentemente, al final No. la profecía se cumplió, no Y no- murió por mano de Y ningún los hombre. grandes personajes solo sirven para distraer al enemigo mientras los chiquititos van por ahí escondiditos. Efectivamente. Y Y eso eso es es lo lo que que se la peleta, Ahí está. sin ver lo que ellos se quieren, sin tener ninguna ambición en el tema. Claro, es que como hay una contradicción ahí que tiene Tolkien que es como, claro, es una dificultad de la vida. Dice, el poder siempre es malo. Pero tú para enfrentarte al poder necesitas ejercer un poder. Y entonces esa contradicción está ahí todo el rato. Porque si tú ejerces el poder, ahora el malo eres tú. Que lo que hubiera Pero porque pasado a ahí Gandalf... Ejercen un poder diferente, que es el poder, digamos, de la amistad, del compañerismo, de que están apoyando todo Claro, el tiempo, claro, consiguen no puedes completar el ejercer el camino, poder. no es el poder de la fuerza. Pero es como, mira, aquí en los cuentos incluso hay una en Númenor que es como el rey, no me acuerdo yo ahora el nombre del rey ese, se da cuenta de que está apareciendo el mal en la Tierra Media. Y entonces que ellos tienen el Númenor ahí, no tienen ni espada, ni tienen armas, ni nada, y que van a tener que liarla contra Sauron. Y entonces él tiene como la dilema moral, decir, ¿qué hago? Llevamos aquí nuestra vida feliz, el Númenor, que estamos haciendo bien, no molestamos a nadie, o nos ponemos en plan intervencionista. Pero si nos ponemos en plan intervencionista, entonces vamos a romper esa paz que vamos a entrar en la guerra. Y el tío lo que hace es aplicar el trono y dejarse la Ahí queda. Aquí Llamarnos lo a tienes, vosotros. aquí lo tienes, que yo no puedo tomar una decisión, porque para tú luchar contra el poder, tienes que ejercer un poder. Entonces al final, como que la moraleja al final es, bueno, lo que nos salva al final no es nunca el ejercicio del poder. Lo que quiere él, pues, ojalá sea verdad, ¿no? Lo que nos salva no es el ejercicio del poder, sino que el amor, la sencillez, el cuidado, el estar pendiente de los demás, ese tipo de cosas. Esa frase que creo que dice Gandalf, al menos en la película, no sé si en el libro la dice igual, no, en las películas del Hobbit, creo recordar. He descubierto que no es en los grandes actos donde reside la grandeza de las cosas, sino más bien en la vida sencilla, pequeños gestos de la vida cotidiana. Y entonces, claro, eso es cuando la Galadriel le pregunta, ¿por qué el mediano? Ah, sí, es verdad. en la película. ¿Por Pero qué no el recuerdo mediano? del libro, ¿sabes? No, yo lo recuerdo en la película, pero... En la película lo recuerdo, pero yo no sé en el libro. Pero en el libro No es recuerdo, en en el el libro. libro sí es. Y me lo habré leído veces, pero no, Sí, sí, no me no acuerdo. recuerdo. ¿Por qué el mediano? Porque eso es alguien tan simple. Pues porque en la simpleza está la grandeza.
realmente. Por eso Sam. Coincido. El debate Frodo-Sam. Es que teníamos una discusión, ¿no?, sobre quién es más grande, o Frodo o Sam, ¿no? Y la discusión de tiene el verdadero héroe del Señor de los Anillos es Frodo o es Sam, ¿no? Es verdad que en las películas en las películas También. bueno, el verdadero héroe es Gollum. Sí, pues no me habláis, Gollum, que es el que tira en la las anillo, películas realmente. es que en las películas a mí me parece que gana Sam de pie de Estamos calle. deventados por la película. Sí, porque en las películas Sí, Frodo no a mí me dicen parece un poquito desastrillo y Sam está muy bien. La verdad que Frodo es que está muy es un mal, poquito no llorón, puede no Frodo. hace nada, está Pierde mucho las películas. pero fijaros lo que yo decía, las virtudes, la heroicidad de Frodo, porque Frodo no es guerrero, nada de esto, pero es una moral más tradicionalmente masculina, en el sentido, mira, hubo un estudio que hicieron, me parece que se llama Carol Gilligan o no sé qué, sacando la moral de los niños y las niñas chiquitillas en esta época, que también ha variado mucho la época, ¿no? Pero como que se daba cuenta de que la moral de los hombres estaba el bien, la justicia, el deber, lo que debe ser, y la moral de las niñas era la relación, el cariño que tienes por esto, eso es lo que sacaba la psicóloga Carolina. Con Frodo y Sam pasa esto, Frodo actúa por el sentido del deber, o sea, él no quiere llevar el maldito anillo, pero sabe que lo tiene que hacer y entonces es esa, que no es que sea menos heroico, pero es como él va siguiendo la idea de la justicia, el deber, lo que debe ser, cómo deben ser las cosas. Y Sam no. O sea, Sam se preocupa por la gente, se preocupa por el pony, es el que se preocupa por el pony del Bill, el Charles, no sé qué, es el que se preocupa por Frodo, se preocupa por las relaciones. Entonces yo por eso decía, las virtudes heroicas de Sam son unas virtudes que también me llama la atención, un libro de esa época y además un libro épico más bien, ¿no? Con batallas y todo esto. Las virtudes de Sam son virtudes de cosas que se han atribuido siempre más bien a las mujeres, el estar pendiente de las relaciones, de los cuidados, de tal, es el que está atento, Sam, esa es su grandeza, digamos. Pero es verdad que en el libro Frodo lo pone un poquito mejor que en la película. En la película no hay color entre Frodo y Sam, yo creo, para mí. En el libro se puede discutir. A mí me gusta más Sam. mejor Pippin. Al final Gollum es el verdadero héroe que destruye el anillo, eso está claro. Venga, pues ya está. Ni Frodo, ni Sam, ni nada. Gollum. Después de todo lo que pasa. Pero fijaros eso también, al final nunca Frodo, ni Sam, ni nadie podía realmente, es que no podías. Es que tú no puedes vencer al poder, es que tú no puedes. Entonces al final es esta especie de providencia, pero que no es una providencia de Deus machina, sino que viene de lo que ha pasado antes, de que tú le has salvado la vida. O sea, ese acto pequeño de compasión tiene unas consecuencias incalculables que tú no podías calcular, ¿no? Y entonces eso que tú has sembrado sin darte cuenta es lo que te salva al final, porque si tú te pones a enfrentarte aquí con el anillo cara a cara, es que tú no puedes vencer al poder nunca. Yo creo que lo salva más de un sentido, es decir, yo creo que si Bilbo se hubiera cargado a Gollum en su momento, no solamente hubiera sido imposible el desenlace del Señor de los Anillos, sino que además Bilbo no hubiera permanecido como era. O sea, el anillo lo hubiera degradado moralmente, hubiera acabado siendo Gollum. O sea, Frodo. No, Bilbo. O sea, Bilbo antes no le hubiera dejado el anillo a Frodo. Porque claro, es que hay dos compasiones, la de Frodo y la de Bilbo. Imagínate que Bilbo se carga a Gollum. Entonces eso hubiera terminado convirtiéndome en Gollum, porque el anillo se hubiera degradado moralmente y el anillo hubiera contribuido a esa degradación moral. ¿Por qué Gollum se transforma de Hobby a Gollum y Bilbo no? Sí, claro. Hombre, lo usa mucho más el anillo, pero claro, Y aparte porque tiene la maldad está en su interior y el anillo se la potencia. Los tiene matando a Digo. Claro, o sea, nada más empezar el comienzo. De corrupción así, ¿no? Claro, si te sobre corrompes, Gollum, ¿no? sí, pues tiene pero sí es verdad que corromper. tiene más, ha tenido el anillo mucho Muchos años y además poniéndoselo sin problema. Y aparte tenía ya Pero tiene una el corazón más componente. puro, Bilbo. Porque Claro, es que es Eru Ilúvatar el que decide que el anillo. Aparte de que los hobbits tengan Ahí la está resistencia Eru, como el que hombres influye a para la que lo corrupción del recojan, anillo, que está ¿no? claro, porque Claro. se meten en el espectro. Pero yo creo que el hecho de que uno sean personajes buenos y el otro no, que ya había matado al amigo, no sé cuánto, no sé qué,
hace que uno le afecte de forma diferente. Sí, Y mientras más valores, yo creo que más te afecta al niño más rápidamente. Más te te lo corrompe. rompe, ¿no? O sea, Corrompe, si hay donde corromper, Pero eso puedes está dejar de de tener un posesión, boquete. ¿no? De posesión que tenían, ¿no? Con el anillo, ¿no? Que te genera el anillo, igual que el Silmaril, ¿no? Claro. Y Tolkien lo que habla mucho es de eso, de que la belleza, la superación de que sea algo donado, ¿no? Generoso, ¿no? Regalado, claro. Regalado. se ve la diferencia Esa es entre el Boromir y arte, ¿no? Faramir. La manera, o sea, Faramir, por ejemplo, el anillo no le... No, que siempre se pone el pobre Faramir parece que es un desgraciado. En la película sale... Para mí, yo soy fan de Faramir. A mí Faramir me parece de los encanta, personajes, de los mejores me personajes encanta. en el libro, de los peores, de los mejores bueno. personajes, de los mejores. Pero claro, en la película te lo ponen como el pobrecito Mi capítulo Su padre no desgraciado, ¿no? quiere. Comparado con Boromir. Casi se Y muere. sin embargo, el que realmente... No, el anillo no afecta a Faramir de la misma manera, casi en absoluto, Porque era ¿no? un personaje muy Pero noble, y era un tío más estudiado, era un tío más Habla mucho del tema de que gustan las canciones, que por eso consideraba un padre que yo no... creo que él lo supera, la tentación Boromir al final. Bueno, al final Pero se yo no sé, redime. Bueno, se redime un poco. Se Pero redime, es normal, pero si lo Pero hubiera- su tentación es muy comprensible porque dice, a veces están cargando aquí a mi pueblo, picha. Exacto. Aquí Además, me en dan un contexto, arma ¿no? de guerra, me dan un arma de guerra brutal ahora y vamos a coger esto, picha, y vamos Pero a si hubiera utilizarlo. trincado a Frodo en ese No era por momento, él. le hubiera quitado el anillo. Su tentación no era por él, era por su gente. Sí, pero era usar el poder. Él quería, él al final es el hijo de Senecal, aspira a tener cierto poder. Faramir no. O sea, Faramir realmente, además que el libro viene, Faramir era el que le gustaba cantar, le gustaba la poesía, el padre precisamente, esos roles, no de lo que hablábamos antes, no le gustaban esos roles en Faramir, le gustaban los roles que tenía Boromir, ¿no? Más de la fuerza, la fortaleza, etc. Entonces realmente lo ponía como si fuese un poco débil en ese aspecto. Y sin embargo al final, moralmente, lo que te está diciendo Tolkien es que no, que moralmente más fuerte era de corazón Faramir que Boromir. Por mucho que Boromir a lo mejor a nivel, pues, la fuerza de las armas era muy superior. Y que Boromir se podría arrepentir al final, pero no había sido una cosa de un arrebato. Él había hablado de quedarse con el anillo 2 veces en cuanto lo vio en el concilio y después... Bueno, cuando ahí en se realidad lo habló de demás. usarlo. ¿Por qué no lo usamos? Es Claro, un regalo. o sea, ¿Por qué la no lo idea que usamos? tenía ahí- Tampoco en verdad Boromir dijo es voy a humano. quedármelo. Un personaje muy humano, Boromir. Me Sí, gusta sí, mucho sí, porque es muy o sea, se humano. entiende perfectamente. Un personaje También él que lo orienta, empatiza- Galadriel descubre que lo quiere. Le lee el pensamiento y ve que Boromir quiere Dice el anillo. este, claro, Y ahí porque Boromir está se pensando, desarrolla. está Ahí ya es pensando. cuando Boromir cambia, al principio era... Pero no se lo pide Renekton a Boromir que traiga el anillo gordo. No, eso es una cosa, es de la película. Porque en los libros él va porque tiene un sueño premonitorio y sabe que tiene Pero el primero que Ah, Sí, lo tienen los dos. Sí, Lo El tienen primero que te Faramir. enseña es pero- Faramir. Sí, El lo primero tienen que los te dos. enseña es Faramir 2 veces. Pero Y como luego pa- ya el ¿cómo pasa sueño una se vez? supone que lo pone Eru. O sea, se supone que eso es Ilúvatar el que está ahí influyendo. Pero el primero que se le pone es Faramir, porque de alguna manera intuyen que Faramir puede ser un compañero que a lo mejor... Claro, pero no saben lo Puede que ser va, muy no raro. saben lo que se van a encontrar. Claro, tiene un sueño que ahí pasa algo, entonces va para allá, a ver qué le cuenta. Hasta que no lo tiene a Boromir que le hacen caso ya no dicen me Hasta que no lo tiene Boromir no. Está ahí probando la providencia y venga, este no, al otro, al otro. Hasta que le haga caso a uno. Total, pues. ¿Sabes? No, ya está, ¿no? Ya Hemos llevamos tenido aquí un ratito de charla muy buena. un poquito muy bueno. Vamos, si alguien quiere añadir ya por último algo más, última oportunidad. Bueno, hablando también del tema de las mujeres, el tema de las mujeres, Ah, que también que eso no solo había ¿Y él. las ¿Qué mujeres pasó con enanas? ella? ¿Qué pasó con ¿Qué ella? pasó con ellas Las también? mujeres enanas que no salen, se supone, de las cavernas y se quedan ahí. Ah, Pero las mujeres, yo siempre me quedé intrigada con esa historia. De hecho, estaba pensando incluso hacer algún relato sobre eso para los premios Ganda, fíjate. Pero sí, no se me es que termina es de- muy misterioso porque no se sabe, yo no sé qué es lo que ha querido Tolkien, si ha querido decir algo en particular. O sea, no sé lo que ha querido decir porque ellos los Ents están buscando desesperadamente a las mujeres que desaparecieron y nadie sabe dónde están. Y no, pero es una historia que además no se resuelve, Sí, ¿no? ¿no te viste? Se En queda- Harrison Galadriel Ford, dice ¿no? ahí un par de frases así como... No, o sea, Pero no- no se saca el misterio de dónde fueron, ni qué pasó, ni No, dónde no, no, no sale por están. ningún lado. Y dice, ¿y qué ha querido decir con eso? Pero yo creo que también había un poquito de guerra de sexo entre ellos, ¿no? Porque las mujeres se enfadan. por eso Ellas se van, ¿no? enfadan porque ellos quieren como más cuidado salvaje y ellas quieren como más cultivar. Claro, entonces uno se Hay una encarga de los diferencia bosques, ahí. otros de los... Hay una teoría que dice que Sauron, como estaban cerca de Mordor, se las lleva para que cultiven en el mar de Nur. Y toda esa zona que es más fértil, se dice que es porque están por ahí las hembras. Las esclaviza. Ahí un Se poco. dice, se cuenta. Sí, Yo una- prefiero pensar que no, que se fueron. que se fueron Se montaron en un tipo- barco. Yo creo que esa Qué historia no lástima, tiene joder. Creo que esa historia no Es que tiene una historia me final. parece muy triste lo de las mujeres, porque está el pobre bárbaro ahí. Y Sí, cuando, que- oye, lo has visto, ¿sabes? Como decir, por casualidad no he visto a su mujer, ¿sabes? Que llevamos Por de favor. Pobrecitos, ¿sabes? qué Que solitos llevamos se dando vueltas quedaron. buscándole toda la vida.
Pero sí, eso también, ¿qué diría Freud? ¿No? De ahí lo dejáis mujeres y no sé qué, no están, nunca están, no aparecen. Eso sí que son mujeres ausentes, porque pero las están buscando, pero no están. Eso es curioso. Bueno, señores, pues nada, pues muchísimas gracias. Nosotros. Allá está. Pues nada, ¿Listo? trata de vernos. A comer. Nosotros nos vamos a ir a comer. Ah,